Suscríbete a la Panterita. ¿Cómo? El que tiene llave, ¿cómo hace la cobertura de los domingos? Para que el precio Hoy no hay vaya. domingo, hoy puede ser en este. No, pero Darío siempre hace igual, como quiera él, depende de lo... Ya tiró y estaba en silencio. Pero el domingo, el lunes es el partido. Y yo le voy a enseñar después. Lleva nomás, por favor, Tabito. Y el lunes yo le voy a enseñar cómo es. El lunes, cuando haya fútbol. Ah, perdón. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, Arturo, cordial le saludo a la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Qué tal, Francisco? Hola Arturo, saludos para todos. ¿Cómo te va, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal? Bien, Arturo, buen día para todos. ¿Y este? No. Ahí está. Ahí nos vamos acomodando. ¿Ese micrófono de dónde es? ¿Eh? De acá, pero ese es el con pedestal. Se cambia después. Ahí está. Bueno, muy bien entonces. Se cambia. Ese es el primero que tener. Damos vuelta ahí. Ahí estamos todo ordenado. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Comenzamos, Fernando. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Chiquearse. Sí, exactamente, el designado para reemplazar a Bobaglio, el día de hoy se hace cargo del trabajo Así en es. Guaraní, y a partir de ahora esperar en cuanto a novedades para el equipo y todo lo demás. Tiene una semana de tiempo casi completa, ya que recién debuta el próximo domingo ante 2 de mayo en Pedro Juan Caballero, y ayer recordábamos su ciclo anterior. Él estuvo en el 2016 y le fue bien, porque él no es que sale por malos resultados, sino que va a la selección y ahí llega a Garnero. Él había empezado el torneo en el cual Guaraní después sale campeón en el clausura. Conoce el manejo institucional, digo, y ahora el plantel no, porque va a tener que, pero sí lo que es el manejo, el club un poco, lo que representa. Pero ya algunos de este plantel, o sea, para ir mirando También. así. Ayer repasaba yo, Y Barrola, por Walter ejemplo. González lo tuvo en Olimpia, lo tuvo a Danilo Santa Cruz en Nacional, Richard Prieto, Steven Moreira en General Díaz, Wilson Ibarrola estaba ahí también. y Barrola puede ser Con en General General Díaz, Díaz, sí, sí. cierto, tenés razón. Pero igualmente con la experiencia que tiene Chiqui y tiene cintura, enseguida va a conocer el plantel. No. Cuando cargas Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeo por más de 150 científicos. Todo el mundo Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Y esperando el tema del cuerpo técnico, son 9, se mantienen los que anteriormente trabajaban, porque bueno, en realidad oficialmente todavía no nos dieron No esa se dio información, al pero equipo, sí. pero ¿Quiénes sí. son los 9? Y Arce técnico, Julio César Enciso, Blas Cristaldo, Osvaldo Covener, Edgar Bogado, 3 preparadores físicos, Núñez, Francisco Núñez, Ayelo. Marcos Denis, Nicolás Ayelo y preparador arquero Waldemar Chena. Es el grupo con el cual Arce ha trabajado ya desde la última parte de Cerro. Que Cerro eso cuando que se- cuando se inicialmente como incorporó que Enciso. se duda un poco en arreglar, porque era más a lo que era el cuerpo técnico de Florentín, porque los dos cuerpos técnicos eran lo que estaban, Florentín y Chique, y finalmente ayer cuando habló Daer dijo, hicimos un esfuerzo económico. O sea, ese era el mensaje de que no es barato el cuerpo técnico de En Chiqui. su Bueno. último año en Cerro, él sumó a Enciso y a Marcos Denis, el preparador físico segundo. ¿Y va a ser caro o barato de acuerdo al resultado que tenga? Así mismo, Nada más. exactamente. Porque, a ver, uno mira relación calidad de plantel, calidad de cuerpo técnico, y me parece que tiene Guaraní como para levantar y como para jugar mejor. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo te va? Buen día, Arturo, a tu compañero de la mesa y de la audiencia. Bueno, hoy aniversario de Soldamérica, así que a Soldamérica muchísima felicidad, de campeón 86, 91, hoy recordamos en el bloque a Raúl González, toda la comisión directiva de Soldamérica, muchísimas felicidades. Contanos lo tuyo, a la espera del partido ante General Caballero en Villa Lisa. Contanos, Humberto, el tema Sol, el equipo. Sí, es como una final más, como el partido anterior que jugamos contra Ameliano. Los dos equipos creo que estamos necesitados de sumar de a 3. Y estamos preparando el equipo para tratar de que sea competitivo y que los puntos se queden en casa. Humberto, en tu caso, ¿viene bien la pausa o hubieras preferido jugar de corrido, jugar de seguido? Y para nosotros nos viene bien la pausa porque tenemos algunos jugadores que están lesionados, fatigados por el rigor del torneo. Y
nos viene bien esta pausa para tratar de reajuntarnos, reacomodarnos nuevamente para este partido crucial que tenemos el próximo fin de semana. ¿Quiénes son los que están con algún problema físico, los que están en recuperación? Está Cristian Amarilla, que tiene un problema muscular que la otra semana creo que ya está de alta. Está Gaitán, que se lesionó en la parte ósea o la membrana del óseo el partido contra Tacuarí. Y como te dije, algunos jugadores que tenían fatiga por todo el trajín de lo que fue estos 3 partidos que hemos jugado. Y esperamos recuperar todo para poder encargar ese partido. En el caso específico de Amarilla, él desde aquella vez ante Cerro ya no se recuperó, ¿verdad? ¿O es otra lesión diferente? Sí, es la misma lesión. Cuando nosotros vinimos para jugar contra Libertad, había tenido esa lesión. Se lo recuperó, jugó contra Libertad, jugó contra Cerro y ahí se le entregó esa lesión y ahora creo que, como dije, la otra semana creo que ya va a estar de alta. Humberto, en estos días de trabajo que vas a tener, ya que no hay fútbol el fin de semana, ¿en qué vas a enfatizar y le vas a dar la prioridad a la hora de trabajar? ¿Qué aspecto tenés que mejorar para volver a lo que necesita hoy Soldamérica, que es un triunfo? Y en lo táctico, porque contra Ameliano hemos cometido muchos errores tanto en defensa como en juego colectivo y ponemos énfasis en esos errores que hemos tenido y también en el juego colectivo, tratar de mejorar en el volumen, en las ideas, en las llegadas para que podamos repetir lo que hemos hecho contra Nacional y contra Tacuarí, que fueron buenos partidos, especialmente en la defensa, donde no permitieron el gol, no permitieron los remates directos al arco, alto bastante de la defensa y lastimosamente en este partido hemos cometido errores que no veníamos cometiendo, entonces a través de estas repeticiones vamos a intentar mejorar. Y bueno, Humberto, muchísimas gracias por tu tiempo a esperar la reanudación del campeonato por el tema FIFA. Gracias, Humberto, muy amable. Chao. Con tu tarjeta de crédito del Banco Sudameris disfruta de un increíble 50% de descuento en la caja y sin límites de compras. Te esperamos hoy viernes 22 de marzo en todas nuestras sucursales. Y si no puedes pasar, visita nuestra página web en www.farmaciacatedral.com.py o contactanos al 0982-927-610. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Si le podés llamar a Gerardo Elvio Pablo Rosso, que está en el país, porque tenía que haber llegado ya con los chicos de la Argentina, de los paraguayos en la Argentina. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Estamos hablando de los paraguayos residentes en la Argentina. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Además, puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón. Donde quieras, Pechugón deliciosamente natural. Son 50 más jugadores, que lo tenía Elvio. Sí, estaba sí. Incluso en la APF levantó la página. La base de datos y era bastante extensa. Mira los partidos nacionales e internacionales con Yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. 11:37. Bueno, no hay campeonato, no hay fútbol, juega la selección. ¿Y ayer viste lo que pasó con el arquero que jugó contra Italia? Venezuela. Venezuela-Italia. Donnarumma. ¿No vieron? Tapó un penal, vi el gol de Italia. El gol de Venezuela, dice usted. El gol de Italia. Ah, de Italia. Sí, los 2 goles los vi. No, entonces no vi. Retei metió los goles. ¿Cómo saca la pelota el arquero? Upeaina. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean. La Pickup Jean 4x4 en su versión automática, confort y tracción a tan solo $29.990. Escribinos al 021-519.000 y agenda tu test drive con el respaldo de Chacomer Automotores. Estamos a mitad del campeonato. Qué lindo sería analizar la campaña de los equipos, refiriéndonos a plantel, porque parecería que todos tienen un plantelazo. Aquellos que están en mitad de tabla para abajo, que mala campaña, y si analizamos el plantel... ¿De quién? Y de los 10, los 12 equipos. ¿Cómo va a analizar 35 jugadores? Va a analizar. Pero en líneas generales, no tan minuciosamente. Eso sí, cómo no.
¿Entendés? Ahora es un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce ingresando a asismed.com.py. Bueno, estamos hablando del arquero de Donnarumma, que tiene Italia. unos cuantos antecedentes de regalar goles así. ¿Viste el gol? Sí, Y perdió la quiso hacer un pase titularidad. al medio y perdió la titularidad. No. ¿Hace cuánto que lo Si él es titular? capitán Y bueno, Y desde que salió inamovible. ¿y una lesión para usted? ¿Pero por qué? ¿Y por qué ocurrió ese amigo? Pero si Él intentó Arturo, jugar la pelota. o sea, A eso no me voy. pasa- Acá ustedes lo destrozan, Pero aparte, regaló. él la de- pero, tiene unos Por eso Espera, a eso voy, espera, es la de él de espera, Donnarumma. tiene unos cuantos. O sea, vos mira el pasaporte de Donnarumma y es una de cal y una de arena, una de cal y una de arena. perdió el puesto. No, El técnico está bien de la cabeza entonces. debe estar bien, no sé, no soy No, psicólogo, no, pero... no, no, Salí jugando. tratame Yo no había bien. jugado, quiso salir jugando. Hizo Sí, un pase al medio. Madrid le roba la pelota al compañero gol. Como Guarda Serbio, el con un gol tipo de- encima, como Y Serbio. ocurre que si era acá, ya iba a estar ahora condenado por todos ustedes, pues. Noticia de último momento, vení a aprovechar la imperdible feria de vehículos de recién importados que Class Motor tiene para vos hasta el 27 de marzo. Acércate a nuestra casa central, Avenida Eusebio Ayala, 4623, o buscanos en redes sociales. Class Motors, una decisión inteligente. ¿Estás viendo el gol ahí vos, Carlos? No, Mira, estoy mirando. Pero previo había atajado un penal. Sí, Donnarumma, atajó un penal a Rondón. a Rondón. No, una de cal y una de arena, como así que Ahí no. está. no, pero después todavía no llegó. Falta todavía un poquito. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi RI, 2 de Mayo, Asunción, y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Panchito López, teléfono 021-607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Esta es la jugada que vamos a ver enseguida. Estamos comentando nomás, le digo a la audiencia que estuve viendo y dije, si esto ocurría acá, lo condenaban. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morgio, teléfono 021-220-737 al 8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Son los dos arqueros entonces, Los ¿verdad? dos arqueros mataron goles ayer. No, por eso estoy diciendo, Ese que hablamos Víctor, nosotros. Ahí hablamos de por eso dije, algo pasa en mi mente, porque estaba viendo el resumen del partido ayer, y como Germán Cafa, ex arquero internacional, me limité acá nomás. Y eso pasa ¿Qué es lo porque que pasa? está la ¿Qué es lo moda que- esta de... Yo no te estoy yo culpando sé si a vos. coincidí conmigo de... Si esto el pasa arquero en un tiene que partido atajar acá- primero y no después de querer salir vamos jugando a con el aplicarla. pie y no sé Sí, qué le da historia. ventaja al rival. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostá.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostá, a ganar lo cambia todo. ¿Por qué el fútbol utiliza hoy al arquero con los pies? Y para superioridad numérica. Claro. Entonces los grandes equipos precisan arquero que tenga buen pie. Buen juego con los pies. Porque ese futbolista marca la diferencia. Es el único jugador en campo que no tiene marca. Yo estoy esperando no la revolución. ¿Cuándo van a comenzar a marcarle al arquero? Ese es el futuro. Donnarumma debutó muy temprano, de 16, 17 años, Sí. y rompió tal el caso que quedó libre de su equipo y se fue al París. Pero este tipo de errores, este es un error menor para él. Ha cometido enormidad de veces. En Champions y todo. Y es muy Y criticado. perdió la titularidad. No, y es muy criticado. Y el técnico porque insano, juega- el técnico No, insano. porque Si tiene- esto pasaba con Víctor Villalba y con los dos acá, tu pareja, esta pareja no jugaba más en el fútbol paraguayo. No. No Pues, jugaba más en el fútbol En paraguayo. esto te robo tu frase, es un pelota. No puede ser así, no. No, pero Así hace. debe estar y Espera, perdón, comenzamos de nuevo sin apuro, por favor, hace su debut. Y Fernando, tranquilo nomás, comenzamos. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Muy bien, nos apuremos nomás, Fernando, No, vamos está, tranquilito nomás, seguí señor. pasando el aviso, por favor. En Comercial La Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Bueno, estamos con la jugada que estamos comentando. Acá Los dos cometen, y vos me entendés, Germán. Sí, los Ya dos, pero iba a son ser- jugadas Pero el en primero Paraguay, quizás un distintas. rechazo corto. Claro, le fue salió. un mal rechazo, El otro pero esto un fue un pase exceso de confianza y lo comprometió el le gol. decíamos a la audiencia que fue en el partido Italia contra Venezuela. Sí, Los dos arqueros cometen errores. a la salida, con el pie. sí. Saliendo con el pie. Con el pie. Hay técnicos acá que dicen no le gusta este arquero porque no sabe jugar con los pies y saca.
en el fútbol paraguayo. Sí, pasa. Hoy sí. Garnero, por ejemplo, necesita Garnero, un arquero Chiqui también, Chiqui quiere que pero, jueguen bien con los pies. con Martín Silva se adaptó y lo dejó Sí, allí y dijo, sí. no, bueno. Bueno, pero entonces, pero yo no lo veo mucho a Martín Silva saliendo con No, los por pies. eso te No, digo. se adaptó al Es el arquero. único equipo donde Esto no te tenía enseña. un arquero. Acá tenemos un jugador que comete ese error, que es lo mismo que comete Donnarumma. constantemente está muy cerca, que se llama Aguilar. Exactamente. Sí. ¿Por qué el problema? Ustedes se van a fijar en todos los errores del arquero italiano, en todos los errores, ya sea en el París o en su equipo anterior, es porque demora mucho. Se quiere un exceso de confianza. Exceso de confianza, ahí está. Entonces él para la pelota y él cree Espera. que él puede salir jugando y que tiene una 10 exquisita segundos, técnica, claro. y ahí se equivoca. A Aguilar le pasó muchas veces, por eso hasta perdió el puesto en Olimpia. Porque él para la pelota, él cree que eso es carácter, que eso es personalidad. El arquero tiene que mover rápido. Una de las cosas que Guardiola le reclama al jugador que tiene mejor pegada en el fútbol del mundo, que es el arquero del City, el brasileño, Ederson. es que juegue más rápido. Sí. Porque él también a veces quiere Demora parar. Yo pongo modelo, Carlos Quise, no en defensa de los arqueros. No entiendo. Si fuera acá en esta mesa, los reventaban a los dos, Víctor se iba a cagar de risa. Entonces yo pregunto si el técnico italiano algún renombre tiene que tener. Sí, el campeón del Napoli. Y último campeón. el técnico Sí, venezolano Spalletti. habrá estudiado y no por sus errores lo van a condenar a los dos. No, el técnico no le va a Acá condenar. lo condenaban a los dos. Pero la prensa también le puede condenar allá. Y le Sí, yo condena a hablo los dos. del respaldo del técnico. Claro, pero tiene que respaldar porque es un pedido del técnico. El técnico. Eso. Claro, el a técnico eso le voy. pide que Claro. juegue con el pie. Pero mirando la jugada y Y te- mirando, ¿es porque- culpa de Donnarumma o del central? Porque el central es el que se termina Sí, sí, equivocando, pero- pero le apura también al No, arquero. es Una correcto, mezcla ahí- pero son errores técnicos. Técnicos ya. Pero por eso yo voy en por qué se equivocan. Se equivocan más aquellos arqueros que demoran. Demoran. en Esa tocar. milésima de segundo es Claro, la decisión. porque cuando más se acerca el rival a vos tenés más prisa, Claro. porque te puede trabar la pelota. Entonces, al tener más prisa, aumenta tu margen de equivocación. error. Lo que no tienen en cuenta, porque hoy estamos hablando, porque terminó cometiendo un error el arquero que le costó un gol. Sí. ¿Cuántas veces por salir jugando bien Hizo un gol a favor? termina a un gol a favor estadísticamente? Si la estadística estuviera en contra de eso, ya hubieran cambiado los entrenadores. Ahora, hay una cuestión que se da mucho también que no entiendo, o que muchas veces digo, ¿para qué hacen si al final ponen los dos centrales al lado del arquero? O terminan abriendo los dos centrales y baja el volante para recibir. Empieza a salir jugando el equipo. Apenas la aprieta en la primera presión, levanta, gira, boom, para arriba. Entonces, vos haces querer salir jugando o haces la jugada para tener superioridad numérica y al final terminar levantando y No, metiendo lo que la pasa es que segunda vos estás porque esperando que no, termine la la presión presionada. nada. Y con ese pelotazo que vos decís largo, salteás línea. ¿Me entendés? Ahora, Muchas ¿por qué veces terminás usas con como el estrategia pelotazo? Porque te presiona, porque nadie No. viene, porque nadie se muestra, porque no viene el- Hay limitación también. porque vos no tenés los recursos técnicos Claro. para avanzar tocando. Limitación técnica. Es un engaño, es una mentira. Si Sí. vos no tenés esos recursos, no podés salir jugando corto. Si vos elegís jugar corto, ¿por qué es lo que tratás de evitar? El pelotazo. ¿Por Claro. qué evitas el pelotazo? Porque la dividís 50-50. Porque la dividís, correcto. Entonces, si vos jugás los pelotazos, tenés que ganar el rebote. Si no ganás el rebote, perdiste el dominio del partido. Claro. Entonces, si vos salías jugando corto, vos tenés que atacar corto todo el partido y no apelar a las pelotas divididas, porque ahí nivelás el 50% y entonces es un error, es un engaño. Ay, juega lindo porque sale jugando. No, ¿cómo avanza? Acá hay movimientos que los laterales, que son indefectiblemente necesarios, no lo hacen. Basta mirar a todos los laterales del fútbol paraguayo que mira, uno mira hacia la platea y el otro mira hacia hacia el campo. no, hacia preferencia. El que mira hacia el arco rival es el lateral que te sirve. Entonces no hay opción de pase. Vos le das el pase, o te devuelve o te toca para atrás. Como no son gambeteadores, no tienen forma de avanzar. Están mal posicionados. Ellos cuando tienen un central o el volante que bajó, tienen que picar el espacio vacío. Cuando vean un partido, fíjense en ese espacio. ¿Por qué no piden la pelota ahí? Porque no se animan. Por eso no aparecen grandes laterales hoy día en el fútbol paraguayo. Hoy, hablando del laterazo de la línea, integró Juventud de América del 71. Sí, señor. Y hoy no se conmemora con Osvaldo Laterza, perdón, con el técnico de la selección, Benjamín Laterza. No es hoy el día. No, la fecha no sé, pero aquel equipo de Roberto Sino, Diarte, Cristóbal Maldonado, Arecio Colmán. Hoy es 1971 se logró el título en el Defensores. Garate había parado todo hasta que viene el gol de Sino Arcosur. ¿Vos transmitiste 25 de partido? marzo Yo del estaba con 71. 25 de marzo del 71, que es el lunes 25.
Hoy Sí. qué fecha, 20... Ese partido transmitió el maestro Lunes Diego 25. Javier Talavera. Y Caldito Gómez. Sí, Tal vez sea el gol más emotivo de la carrera de Carlitos. ese gol. Sí. Algo Sur. Salió Teleco, vio. No sé dónde era. Y yo te estoy diciendo en la radio. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda ¿Y el bien. 25 qué fecha cae? El ¿Qué lunes, día? lunes. El lunes le vamos a llamar entonces, Gerardo, el día. Un saludo al doctor Osvaldo Laterza que habló con vos. Su papá fue el técnico que escribió el libro sobre fútbol, dicho sea de paso. Fue nuestro médico en la selección y Lo en la doctor Copa América. Laterza. En la Copa América 79. Compra a precio mayorista en El Ahorrazo. Encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @El Ahorrazo Super Mayorista y entérate de los aliados. Bueno, estamos hablando de todo un poco porque estamos hablando de los 2 goles que ayer estaba viendo y quise traer a la mesa como Y si... No, digo, si le van a miramos... sacar al arquero de Italia y no juega más su vida. No. No, pero es su estilo. Eso ocurría Arturo, acá. lo que pasa es que él es su eso- estilo. es así. eso ocurría acá y tener los dos ya que no juega más. Sí, tampoco... Venimos de- A los tampoco dos le tiene- Habría que ver a qué los dice dos la le prensa sacaban, italiana. le Quizá la sacaban, prensa le italiana sacaban, se le quedó sacaban. ahí detrás. Le Pero tampoco sacaban. tiene gran competencia porque Ahí su está. suplente es Sí, Vicario sí, de así mismo. Tottenham. Entonces y el juega tercero porque no Meret. tiene suplente. No son arqueros top como Donnarumma. Nava está en París. Estaba, salió. No salió todavía. Sí, él se fue a Inglaterra a jugar. Se fue un equipo chico de Inglaterra. Germán dice Ahora salió. Roque No, cuando Cubilla. llegó Donnarumma. Fíjate No, hasta que... Pero volvió, no Volvió. salió ¿Hizo mal, otra vez? en Nottingham Sí, Forest no está. está en ¿En Nottingham Forest? Volvió. Dice- No, hoy Ah, está en Nava. Sí, está en Dice- París. Y bueno, dice- y él me parece mucho más completo. Dice Roque Cubilla, buen día, ZP3 Radio Teleco. ¿Eh? ZP3 Carlito Gómez. Radio ¿Sabe quién le Teleco. representaba? Ah. Cristaldo, el señor Cristaldo, la voz del estadio. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000 a nuestras redes sociales de la Caja Mutual. Yo me refería, claro, a los suplentes de Italia, en la selección italiana. Ah, ¿y quién compite Tiene ahí? Vicario, que es el arquero de Tottenham, que no sale nunca. En los corners le hicieron un montón de goles en el área chica. Y el otro es Meret, vi ayer que está en la banca, que tampoco tiene gran trayectoria. Está bien, sí, se entiende. Pero es el estilo de Donnarumma. Donnarumma es... Sí, él le es- gusta arriesgar, juega con eso y bueno, y sí, lo Hay respaldan, una lo serie mandan- hace 2-3 años ante Real Madrid, donde Sí. Real Madrid revive gracias a un error suyo. Exactamente. Y vos ves esa jugada, vos fíjate que él le da el pase al volante central, pero él sale de la línea del arco y el volante central está dentro de la media luna. O sea, el volante central viene en dirección al arco y él está por fuera del arco. O sea, muy Pero riesgoso. acá tuvimos lo de Servio hace una semana. Bueno, eso para mí también fue un Bueno, exceso de confianza de o sea, Servio. Para mí sí, también. Sí. queriendo Aunque él dice salir que no, no sé qué, jugando, pero para mí fue exceso de confianza. Intuyó muy bien Sinisterra. Y sí, porque te estudian los rivales. Sí, ya porque saben. y justo dijo Sinisterra eso. Es más, Venezuela hace ese gol porque conoce cómo hace. Yo ya Fueron lo los tres estaba a presionar, mirando, a yo ya presionar. lo venía Claro. observando al arquero. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible con el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien parada. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, más información al 0982-23-23-23. Inscríbete en la UTIT y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utit.edu.py. UTIT, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Sí, Francisco. No, decíamos que me abongo a lo de Carlos, que decía analizar un poquito el desempeño de los equipos hasta aquí. No hay un equipo que sobresalga por sobre el resto de decir qué bien juega este equipo. Ahora, en materia de resultados, sí, Libertad. Pero ¿convenció del todo? Después No, pero lo que decía Luqueño Carlos era Luqueño analizar los tuvo planteles. buenos pasajes. No, más la posición que tienen hoy, si está dentro de lo previsto con el plantel Con que el tiene. plantel que tiene, ajá. Es decir, porque si no, este no consiguió resultados, cambiemos el entrenador Yo creo que la grata sorpresa, Carlos, es 2 de mayo, por ejemplo. Que es un Correcto. plantel Sí, corto, sí, económico Ahí y está tenés- peleando el campeonato. Es Ahí decir, arriba. para vos, 2 de mayo hizo más de lo que Esperaba, de lo que vos esperabas. por ejemplo. Exactamente. Sí, y también decir, ¿quién tiene plantel y hizo menos lo que... Nacional. Y Cerro, por ejemplo. Para mí Cerro tendría que estar ahí arriba peleando el Incluyo torneo con el plantel que a tiene. Guaraní.
Golazo de Lactolanda, golazo de campeonato. Lactolanda ganó el Top of Mind 2024 como la marca más preferida y ya son 10 años consecutivos. Gracias por preferir nuestros yogures. Gracias por disfrutar de nuestros lácteos. Lactolanda, campeones de punta a punta. La idea puede Carlos que Y ahí, Guaraní no tiene gran plantel. por eso, ahí tenemos que comenzar a decir si en verdad Guaraní tiene más para esta campaña o Nacional tiene más para esta campaña de 5 puntos. Pero es sí más tendría que estar más arriba Guaraní, por ejemplo. No, Tampoco pero entonces, octavo. pero entonces hay que mirar, cuando decimos tienen más campaña, tenemos que llegar a la conclusión, tienen más para estar más arriba, que es más que otro equipo. ¿Cómo te va, Freddy Benítez? ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo están? O buen día todavía, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué traes de Toyotosi, por favor? Bueno, queremos hablar un poco de cubiertas. Sí, señor. De Toyotosi. Hay mucha gente que no sabe que Toyotosi tiene cubiertas. ¿Eh? Hay mucha gente que no sabe que Toyotosi tiene cubiertas. Entonces queremos comentar un poco, tenemos cubiertas. Estamos bien contentos. Bueno, tenemos oferta de cubiertas. Queremos hablar un poco de las promos de las cubiertas Yokohama, que es una marca japonesa que desde el 2019 el grupo Toyotosi trae a Paraguay. Está presente en el rally, que mejor terreno que probar las cubiertas que el rally del Chaco, por ejemplo. Y nada, queremos comentar un poco los precios de las cubiertas, ¿verdad? Tenemos una promoción. Que es importante cambiar las cubiertas. Claro, ahora se viene Semana Santa. Y mucha gente va al interior. Se viene Semana O Santa, se va hay que afuera viajar. del país, hay que irse con las cubiertas de Yokohama. Así mismo. Te quiero comentar un poco los precios. Tenemos una promoción de pagas nada más 3 y llevas 4 cubiertas. En especial para los vehículos chicos, ¿verdad? Que son de aro 14, aro 15 y aro 16. Tenés cubiertas a partir de 350.000 nada más, hasta 655.000, ¿verdad? Depende. Ya tengo, este ya quiere cambiar, ya está cada cambiar de Yokohama. Aro 14 dijiste nomás ya 6 años de, sí, ya. al niño. Sí, tenemos aro 15 también, el mismo precio, 350.000 hasta 723.000. Y aro 16, 370.000 y 922.000 guaraníes. La promo va ahora por Semana Santa, tenés que aprovechar. ¿Y el 18, aro 18? Aro 18 ahora mismo no está de oferta. O sea, está de oferta, pero no traje los precios, sinceramente. Pero sí, podés pasar por las sucursales, ahí te van a asesorar. O te dejo el número 021-619-0000. Vamos a repetir otra vez, Kevin, Sí. el número para que la gente aproveche los beneficios que tiene con Toyotosi con la cubierta de Yokohama. Entonces, repasamos otra vez. Digo número 021-619-0000. Pueden escribir ahí al WhatsApp, ese número tiene WhatsApp. Y también pueden estar llamando ahora, sin problema. Bueno, ¿y cuáles son las ofertas? Perdón. No, quería consultarle a la hora que la gente va a viajar. Hay una recomendación que siempre hacen los expertos en neumáticos, ¿verdad? Claro. Que es la de hacer la rotación de las cubiertas. O sea, Claro, la adelante hacia atrás. Y atrás hacia exacto. adelante. No cruzada. Exacto. Ese la año de- cuando no podés cambiar, ocurre que ahora tenés que cambiar la oferta, no, porque digo- esta oferta que estamos teniendo ahora con Freddy es justamente para eso, para cambiar la cubierta. Son las ofertas que ofrece Toyotosi. Repetí, por favor. Claro, no, tenemos aro 14, aro 15 y aro 16. Son cubiertas a partir de 350.000 guaraníes nada más. Vas a pagar 3, llevas 4. Repito nuevamente por si no quedó claro, llevas 3. ¿Y vos cuándo va a cambiar, niño? ¿Cómo están las cosas? Jueves Santos. Miércoles Santos, ¿hasta cuándo trabajamos? Hasta el miércoles. Ah, bueno. Y la promo, Y explicar otra vez lo de los vehículos más pequeños son, ¿verdad? Sí, en hay que este caso, aprovechar la promo, sí. No tenemos todavía el rubro. Pero va a tener ahora, dale. aro 14, aro 15, aro 16 son las ofertas especiales que tenemos ahora mismo. Un palito y ya tener las 4 cubiertas. Aquí Así mismo. estoy buscando la dirección, porque algunos por algún motivo no tienen la dirección. El de 619 de 9000, el que está aquí, Avenida Mariscal López, ¿verdad? Sería zona Recoleta. Allí, ¿o no? Esa es la casa central, el showroom. ¿Y en el dónde se edificio. puede hacer el cambio de cubierta? Mira, tenemos sucursales de cubiertas en San Lorenzo, Mariano Roque Alonso y sobre Félix Bogado. ¿El allá en showroom Asunción. No, los showrooms son de vehículos específicamente. Esto puede hacer en Mariano, en San Lorenzo y en Asunción, ahí sobre Félix Bogado. Y es importante lo que está diciendo, que hay que aprovechar ahora. Hay que aprovechar ahora. Mañana está abierto, el lunes, martes y tenés miércoles hasta el mediodía. Y repetí el número telefónico, por favor, Freddy. 021-619-0000. ¿Para qué aro? ¿Para qué tipo de cubierta? Aro 14, aro 15 y aro 16. Así mismo.
¿Y qué más hablamos de Se la aprovecha. cubierta? No, nada más comentar que Yokohama es una cubierta de calidad, viene de Japón, así como comenté, se usa en varias competiciones de automovilismo justamente por su calidad. También varias marcas importantes de vehículos quitan sus vehículos de la fábrica con las cubiertas Yokohama justamente porque es una cubierta de calidad, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos Lexus que hoy día viene con cubiertas Yokohama, algunos modelos. Y imagínate que Lexus, una marca premium de Japón, esté optando por Yokohama para salir originalmente de fábrica con esa cubierta, ¿verdad? Muy bien, Freddy, muchísimas gracias. Recomendando Semana Santa, interior o exterior, lo ideal irte con la seguridad de las cubiertas. Así mismo. Y con la calidad de la cubierta de Yokohama que representa a Toyotoshi. Así Repasamos número y otra vez las ofertas que tienen por Semana Santa. Repasamos, Aro 14, tenemos de 350.000 y 655.000. Aro 15 también 350.000 y 723.000. Y Aro 16 desde 370.000 y 922.000. Y una vez más el teléfono, muchachos, están anotando. 021-619-0000. Y las redes sociales también, Sí, Arturo. señor. Estamos como Yokohama Paraguay en Facebook y también en Instagram. Gracias, Freddy, muy amable. Gracias por el espacio. Gracias, Muchas gracias. Aprovechemos la oferta de Toyotoshi para Yokohama y hay que aprovecharla. Gracias, Freddy, muy amable. Sebastián, sí. Sebastián, vos me mirás, él me mira a mí. El señor Freddy, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, Freddy. Sí, señor. Los dolores Cuidado con menstruales. los baches. Los dolores menstruales son limitantes para las mujeres. Quitadol Fen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol. De venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Y reiteramos esto de Edgar Hermosilla, el niño que ganó ayer. Así mismo. 854 es El ganador. el ganador. Sí, por favor, Edgar, aprovecha los productos que tenemos que Tiene ganar. tiempo hasta hoy. Lactolanda. De Lactolanda, Lactolanda. De Lactolanda, entonces para retirar hasta las 5 de la tarde, me dice Dani. Hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde vamos a estar entonces esperando a Edgar Arriola, que ganó de los productos Lactolanda. Así mismo, hasta las 17 horas entonces el ganador, o si no definitivamente, porque son unos productos... Ahora están en la heladera. Están ahí frescos, estamos Sí, guardando sí, sí. los yogures. Para que no pierda la posibilidad. Claro, los lácteos. El ganador es Edgar Arriola, ¿verdad? Así mismo. No, Hermosilla. Hermosilla. Edgar Hermosilla, ¿sí? Amarilla. No, ¿No es Hermosilla. Hermosilla, Hermosilla. Hermosilla. De Edgar Amarilla de lejos. 854. Así es, Germán. 854 con su cédula, Edgar Hermosilla, que retire los premios de Lactolanda. Y enseguida volvemos a Carlos Quise con relación a los arqueros. Ya terminó todo ya, ¿verdad? ¿Qué? ¿O para los El arqueros? tema de Sí, las acá ya está. posiciones. Porque acá están contando errores de los arqueros paraguayos que cometieron porque Todo. queréis seguir jugando y ustedes los técnicos son caprichosos. Otra vez la Y palabra. yo prefiero un arquero que tenga muy buenas condiciones y no precisamente que le exija salir jugando con los pies. Pero si tu fútbol es de eso. Y Es hoy que lo que el fútbol es de eso. Y porque si querés tener posesión de pelota que te sirve para defenderte también, porque mientras vos tenés la pelota no te puede atacar el rival. Entonces, es Yo me acuerdo, necesario, el Carlos, fútbol va Carlos, cambiando. Me acuerdo clarito cuando llegó Guardiola al City, que el arquero quién era, ídolo del City, Hart, ¿se acuerdan? Sí. Él no jugaba bien con los pies, pero era un atajador y lo Y- primero que hizo él, digamos, Y este le- arquero le italiano explicó es cómo era eso, su es sistema- decir, como su sistema, atajador es un claro, fenómeno. y trajo a Ederson que jugaba bien con los pies y Hart se tuvo que buscar otros rumos porque Sí. no encajaba en el sistema de juego de Guardiola. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas con salida a rutas importantes. Nueva Italia, acceso sur, contactá al 021-443-600 de la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Y gracias, Freddy. Vamos a regalar 4 kits de Toyotoshi. La mochila que después nos va a decir que tiene. Sí, señor. Agregarle a eso que cuando, para sacarle primero apostó en el chileno. Bravo. Exacto, bravo. Bravo. También Porque- jugaba muy bien con los pies. Muy bien con los pies Sí. porque era su estilo de juego. Exactamente. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Pedí tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, Casi José Martí. Redes sociales, @Renault Santa Rosa, PI Renault, una marca del grupo Santa Rosa. Libertad, Dice- Libertad está bien, puntero. ¿Viste qué difícil es matarlo cuando atajó un penal a los 3 minutos? Dice Gustavo Berna. Dijimos que había dejado un penal previamente. Sí, eso dije Gustavo Claro, Bernal lo dijimos también, nosotros. pero matarle hice por los compañeros acá, güey. Sí, mató un gol después. ¿Viste? Atajó el penal, pero mató un gol. No podemos esconder con su atajada previa que es parte del juego. mató un gol. No querés darle como técnico a Víctor Villalba. No va a haber un jugador Pero va a que entender. quede con vida. Pero va a No entender. va a haber un jugador que quede con... Y más Pero va a con tu entender. refrán del año 1935, Carlos Quise, ¿Cuál es? que vos decís que los goles se hacen por accidente. Entonces,
Si es que vos... Ahí está. No, espera, Yo me acordé de algo sobre arqueros porque la vez pasada casi me pegaron acá cuando yo dije que Santiago Rojas no iba a ser convocado a la selección. No, que hay que darle continuidad, que el técnico le tiene que respaldar y no está Santiago Rojas en la selección. Me saltaron la vez pasada. Radio, tenés mi apoyo. Casi. Ocurre Gustavo Berna. Claro. No juega más su equipo, lastimosamente por él, porque no juega más su equipo, ni suplente va. Lo están cuidando. Yo me voy a poner como abogado de Anthony Silva. Y no me vengan con que no tiene arquero. Esa es bola terapia. Y juega que no tiene suplente. No tiene suplente. Pero el chico Sequevillo de Santaní es buen arquero. Peralta es buen arquero. Pasa que bueno, no tiene continuidad. Y el otro es Galarza, que juega más en reserva. Sí, pero no lo vi jugar. Pero alguna vez vas a tener que jugar en primera. Claro. Sí. Ya debutó, incluso en Luqueño jugó 5 partidos. Sí, pero entonces matarle al jugador es fácil. Y es el puesto más delicado probablemente. No, pero un error, un gol. En circunstancias de esto que se da en el fútbol, ¿qué pasa, Carlos? No, está bien, estoy esperando tu final. Estoy esperando tu reflexión. Pero si vos te callas. Porque te escucho. No, por respeto. No, bola, eso. Por respeto. Pero vos me atendés, pero no me escuchás. Santa Elena, No, espera un ratito. Vos me atendés, pero no me escuchás. Eso es otra cosa. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Estás cansado que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokyo Paz? Pasás al fresco paraíso en segundos. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokyo Stance Ionic y olvídate del calor Tokyo, prendidos a tu vida. ¿Qué dijiste, Carlos? Que sería un torpe si no te escuchara. Con tantos años de periodismo, con tantos años liderando mesas y análisis futbolísticos, ¿cómo no voy a escuchar? Cuando vos estás hablando, estoy pensando cuáles son las respuestas que se avecinan, porque en el fútbol todo hay respuestas. ¿Por qué, Arturo? Lo único que no entiendo. Porque ustedes son loquias y los loquias. ¿Pero por qué? Porque parece que cada a veces uno... cosas coincidimos, otras no. No, pero la mayoría coinciden últimamente. Me llama la atención. Los celos entre hombres. No, que los celos las bolas. Prepárate para un futuro. Espera un ratito, los celos las bolas. Ocurre que fue tu técnico. Vayan a Clorinda. Vayan a Clorinda los dos. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. ¿Qué hace que nuestra universidad sea única? 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Estamos hablando de los errores, de la conformación. Quiero hablar de Silva. Sí. Que también cometió errores. Pero Silva para mí es un arquero sobrio, consciente Garnero cuando lo tuvo y ahora Ariel Ramírez. Y yo no le quiero dar una responsabilidad cuando le cuesta cumplir. Se adaptó, pero eso es bueno, porque el técnico se adaptó al arquero que tenía. Y ahora hay otra cosa, y vos, shut up. Porque si no, así quizá tienes razón. Ve que no me deja hablar nunca. Espera un ratito. ¿Sale Carlos Quise dice, por ejemplo? Sale Carlos Quise dice, por ejemplo, y después vamos a hacer una serie de notas para que no sea todo un debate por debate. Dice, el arquero salió mal, pero fíjense ahí, Carlos Quise, cuando sale desde el fondo, toca, pone y termina en gol. Yo quiero pedirle a Gustavo Berna un video de una pelota salida desde acá hasta el gol. Yo les puedo... ¿Qué es lo que me miraba? No, que el lunes usó eso como argumento serbio para excusarse con el gol, porque dijo, fíjense que en el pase previo salimos jugando por el medio. Espera. Y después al siguiente no le vaya a decir un horror. Ya está. Se hizo predecible. Él quiere ganar fama con la forma, todo. Yo conozco ese periodismo, antes para serio. Espera, la audiencia... Una cortita. Fluminense suele hacer eso. Espera. Vos para hacer en el área chica toca. Exactamente. Y terminan gol a favor. Pero ahí sí termina. Hay veces que sí, hay veces que no siempre. Para mí es muy riesgoso. Es muy riesgoso. Sí, estamos de acuerdo, pero bueno. Ante el City le salió mal. En la primera jugada Marcelo regaló el medio gol. Antes del minuto estaba 1-0 abajo. Dice Gustavito que en el riesgo está la ganancia. Vos arriesgás. Si hacés macana, yo me hago cargo. Listo, vos vas a arriesgar. Tenés el respaldo del técnico. ¿O no, Carlos? Quiero ver en el fútbol paraguayo, fútbol sudamericano, salvo Fluminense, argentino quiero ver. No hay. No quiero ver. ¿Por qué cambiar tu cara, que es lo que hice? Ni River en su mejor momento. Quiero ver. ¿Qué es lo que miraba? No hay. ¿Por qué no le decía a él? Se cagada vos decís que hay. Ahí está.
Tenés que decirle a Carlos Quise Pero que está para equivocado. animarte tenés que Carlos tener la Quise, técnica. yo le entiendo como Técnica, técnico. valentía. ¿Qué quiere el Práctica. técnico? Elaborar un plan, demostrar que se puede. Porque hay cosas muy personales cuando un técnico diagrama algo, Sí, que se cumpla. claro, su idea. Es su idea, es brillante. Mientras Carlos Quise no cambie de cargo, yo no voy a seguir porque Te estoy escuchando. quiero un gol en el fútbol paraguayo. ¡Uno! PTI, guaraní, te voy a hablar en guaraní a la audiencia. PTI, no sé si el P puso de más o no, que salga tocando y que defina. A mí no me vengan con City, Fluminense o el Manchester City o estos monstruos. Bueno. Porque va a haber, porque el rival que se juega en otro país te dejan jugar, dicho sea de paso. No es que dejan el mal sentido de la palabra. Como el fútbol es un producto, vos ves fútbol inglés, fútbol de otros países y ven que dejan. No es que salen mucho para matarte. Acá tuvimos en Cerro y en Olimpia goles así, pero no recientemente. No, volvemos Yo recuerdo Chiqui Arce. Yo recuerdo Chiqui Arce, su equipo que jugaba muy bien. Cerro Porteño, volvemos a ver. y que hizo, ¿te Le acuerdas el vamos a famoso decirle al niño y 23 vamos a levantar en las redes sociales. 23 toques hizo una vez para un gol. Y ¿te si acordás? ustedes se desmayaron Y todo, le exacto, mandaste. ¿te acordás? Pero eso fue, Bueno. esa salida de toque puede ser un accidente. Tiene que ser desde el arco. Desde el arco. No, esa vez no puede No, Perana, Vito, escuchame lo que dice. Pero sí hubo 23 toques. Olimpia Yo también una puedo vez- tocar 50 veces la pelota, hablo desde el arco. Olimpia una vez, creo que en un clásico hizo un gol así, tocó, Y después, era con Arce también. ¿Y después cuánto tiempo? ¿Y cuánto? No, y hace mucho, estamos hablando de 4 años. ¿Para vos qué es estar 4, seguro? Estar seguro es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y cualquier lugar. Por eso en Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. 1000 empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Hola compañeros. Oh. No, porque me salió una frase Buen día, nueva sobre Gustavito. lo que dijo Pancho nomás. Una vez de Santa María, Pancho. Y Después sí, no la salió pero más. no salió más, exacto. Y por tenés eso razón. te digo, una vez de Santa María. ¿Y para eso viniste? Viniste para más quilombo, viniste para más quilombo. Ahora él, pues no es que él Pues a su contra. te ves. Claro. No sabe cómo vino. No, yo... Estaba ahí enfrente, Sí. le pedí que me invite, no tengo más. Le clavé una chilena. ¿Eh? Le clavé una ¿Y no chilena. le compartiste un pedacito? No, ya puede estábamos ser, todos. Gustavito. Mame. No, pero una vez de Santa María. Dame, Estoy tomando. Sí, por eso dije una vez Santa María. Una vez nomás Carlos no Quise, ahí. no te enojes conmigo. Ustedes son idealistas. ¿Me puedo sentar? No, te vais a sentar en tu consola, sí. En tu silla de consola. Vamos a dejarnos de joder las bolas. Perdón, hasta con rima. Discúlpame. Hasta con rima me salió. Espera. ¿Vos que te reí? Aparte, Gustavito vino a agarrar mi micrófono sin Muy buena permiso. rima, muy buena Vino y rima. agarró nomás. Espera. Disculpame, la próxima pedir permiso para agarrar mi Le micrófono. digo a la audiencia que todos los técnicos son idealistas, quieren, hacen. Ocurre que yo quiero una jugada en el fútbol paraguayo. Una. Vamos La- por partes. No, no, vamos a ir por partes. Esperando Vamos a ir por lo época. que yo digo. No. Aquí me pasaron otro ejemplo, pero no toca el arquero la pelota. Cerro Mineiro, el cuarto gol que le hace, Ahí está. Juguero de técnico 2019, hicieron 30 pases. 1 minuto 20 segundos de posesión exclusivamente de Cerro. ¿En dónde? Pero no toca el arquero. Cerro Copa Mineiro, Libertadores. esa primera Cerro Mineiro fase. 2019. ¿Cómo terminó? 4-1 ganó 4-1. Cerro. ¿Y Acá cómo no terminó el campeonato Cerro? Ah, no, como... No, y como siempre. Como siempre. Entonces, no quería decir eso, voy a pero sí, decir como yo, siempre. ¿de qué te sirve poner como modelo, tocaron 45 veces, se pusieron de pique de Ya afuera? con tu explicación yo te puedo decir, No, antes que no tocaba 45 ¿por qué? veces, ¿cómo ¿Por qué? terminó el campeonato? ¿Por qué? Dividiendo, ¿Por jugando qué largo. eso es así conmigo? No, Mira, pero no no sirve. le podés tocar a los técnicos, pues No sirve tu se ejemplo. saltan todo. Dame en el fútbol paraguayo una jugada. Vamos por partes, ahí está bien, ahí está bien. No, ahí nomás. No, te voy a decir una cosa. Salir jugando como juega Fluminense, que es el que mejor expone esta técnica, porque tiene el estilo, tiene un volante central que te puede gustar o no te puede gustar, con una gran capacidad de toque, Sandro creo que se Sí. llama, o Andrés. Andrés, Que está- una locura. ¿entendés? lo que fue Andrés. Técnicamente es el fantástico. 28. Y es un estilo que eligió el técnico de Diniz. Flu. En Paraguay muchos equipos, hasta los equipos de mitad de tabla para abajo, comenzaron a salir jugando de esa manera. Cuando no tienen dos recursos técnicos
Para hacerlo. Tal el caso de lo que dijo Pancho, terminan después cuando le aprietan a reventando, pegar el pelotazo. Claro. Porque Metemos- para que vos juegues de esa forma como vos estás reclamando, que el arquero con los dos centrales salí del fondo, vos tenés que tener una proyección. Basta para que cualquier hincha de fútbol vaya a la cancha y diga, a ver cuándo se va. El que más se metía en el área era Richard Ortiz, para hablar más rápido de Richard. Richard seguía, ¿qué hacía? ¿Qué dibujo tenía Olimpia a partir de ahí? Entonces vos te das cuenta que no está entrenado o no está mecanizado los movimientos siguientes de esa iniciación de jugada. Vos tenés que darle una continuidad al juego, a ese juego con movimiento de todo el equipo, que el lateral se meta al medio, Rotación, que el volante rotación, venga ahí, movimiento. y esa alternativa no se da en el fútbol paraguayo. Entonces termina, como dijo Pancho, con el pelotazo. Entonces, ¿de qué sirve? Oscar Ullón se acuerda, dice el relato de magnífico, excelente, brillante, santo, de atrás de Vine Walter. Clásico, ¿verdad? Pues ese no es el caso. Hace fue hace mucho. Sí, eso fue un clásico. Pero ese no tocaron gol de 20 toques, sí, tuvo, recuerdo. dice. Que vos decías, iba avanzando la Pero jugada y ese- gol, pero- Eso, 20 pero toques. ese no salió del arco. Lo que pasa es que hay que ver de dónde hicieron esos 20 toques, porque por él hacen en su campo de Claro. juego y es fácil. Mirá, hay que ver si son, bueno, pero son siempre hacia también adelante. bueno, no sé, digo, si vale o no. Son Para tiempos diferentes. Eso fue 2009, 2007, 2008 por ahí. Para que esto sea válido, Hace mucho lo que no primero se que tiene que modificar el futbolista paraguayo, para que esto te funcione, tiene que tocar e ir a buscar. El futbolista paraguayo toca y se queda. parado. Viene ganando sobre la media cancha Dos Santos, brillante, jugó para Grana para Dos Santos, brillante, está con la pelota Dos Santos, excelente, entregó para Chucarro, magnífico, la pelota va sobre la punta derecha para frente, tiró, ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Eso es récord cuánto? 7 toques. Pero eso es así, yo hablo, Gustavito le digo, en la pero construcción de la jugada a partir de media para cancha. eso. Yo digo que Carlos que dice tiene que decirme tenés razón. Cosa que no escuché todavía. Y vos, La vez Chaga. pasada Ocurre que en el fútbol paraguayo quiero una jugada de los técnicos soñadores. Yo prefiero un buen arquero atajador que ordene su defensa. Y que dé presencia y seguridad. ¿Me estás entendiendo? O si no, los técnicos, vos comenzás, pum, pum. Ayer todo comienza con los errores de los dos arqueros, Italia-Venezuela. Sí, aparte a nivel selección, yo esas cosas, digo la verdad, es una opinión personal, no compartís. No comparto y no las tolero. Un arquero de cosa? selección que cometen ese tipo de errores. ¿Y por qué le dice el técnico tiene que jugar Sí, así? está bien, pero no. Esa es mi intención de mi pregunta. Es la Ay, selección yo que es mi entiendo tu selección punto y me porque quedo fuera en un mundial o A en ver, un torneo por una cosa así. Yo entiendo tu punto, Germán, porque a ver, encima que tenés poco día de trabajo, para ensamblarla, salir jugando no es que lo hace, es como la línea de tren, no es que hace, hoy vamos a jugar con Hay línea de momentos tren y y chao. circunstancias para hacerlo. Necesita tiempo. La de Don Luma, él Elegí- está fuera del arco. A encima. ese nivel, muchacho. Y sí, también. Ella ¿A quién le dijimos, hablando. muchacho? ¿A él? A los dos. No, al los dos. oyente. Ah, al no, oyente. esto está nuevo. A Gustavito le llama muchacho. No. A mí me falta que a mí me llaman, te decir una cosa, muchacho. Pela un ratito quise. Por el mes de la Semana Santa, la promo Kumo Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos para automóviles, camionetas y utilitarios. Visítanos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones, todas las sucursales del país. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta. La próxima vez dice, señor, el fútbol no es tan serio. El fútbol lo compartimos en cualquier parte, ¿Por qué todo los el mundo, en la técnicos saben? carpintería, en la ¿Por qué los zapatería, técnicos en el dejan café? su cargo si no está serio? ¿Entendés? No, No, ahora para respondeme, hablar. ¿por qué ahora Arce fue presentado en Guaraní? Porque si fuera por el discurso de los técnicos, todos seguirían. Todos tienen un pretexto. El día que no tenga pretexto se terminó. ¿Qué es lo que pasa con tu cara? No, pero es cierto, de todos los técnicos tienen excusas. Y es que Todos sí, los es técnicos así, no admiten bueno, cuando se muchacho. equivocan. ¿Cómo vas a Jaente admitirlo? más igual. Vos tenés una gran frase, Carlos, esa. ¿Cómo es? Cuando no tenés Ay, excusa, ¿cómo cuera, le dijiste? es- No me acuerdo. Sí, esa frase. No. Cuando no tiene pretexto. Gol de Claro, Libertad. te va. Acá me dicen, gol de Libertad. Dragoto te envío. No, es Juan Jolite. Matías Espinosa. Juan Jolite. Matías Gol de Espinosa. Libertad Olimpia arrancó desde Martín Silva, dice. Bien, ¿Qué? Juan. Puede ser, ay. No recuerdo la Eso jugada en es- la cabeza, pero... No, una jugada. Bueno, listo. Es un estilo de En juego. Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Diseñamos productos financieros como créditos, ahorros y tarjetas de crédito, beneficios sociales que te harán cumplir objetivos personales y profesionales. Universitaria, socios de tu vida. Fluminense, por ejemplo, toca en la cabecera de su área, al costado de su área, toca la pelota. Y un día va a perder. Y cuando pierde va a venir la crítica. ¿Por qué juega así? ¿Por qué se equivocó fulano?
Pero ¿cuántas veces esa misma jugada que se originó al costado de su área, que no lo pueden hacer los jugadores que no tengan técnica, entonces le dio resultado? Tal es el caso que el campeón de América. Otra cosa, antes decían, ¿cómo te van a hacer un gol de saque de costado? Hoy día. Lateral, sí. Del lateral. Hoy es una estrategia para hacer gol. Hoy es una estrategia el saque de costado. Es más, creció en la estadística. ¿Cómo le hacen un gol en el saque de costado? Cierto. Y se aprovecha ya la situación. Cambió todo. No es más que. Antes pues le quería decir, ¿cómo en un saque de costado si presume que tenés que tener todo el panorama de lo que pasa? Y a nivel selección. Sigue, y coste que sigue utilizándose mal. Porque la única jugada que parece que aprendieron, que vino desde Inglaterra hace 50 años, es el lateral fuerte al área para dividirla. El Pero, nueve que la peine. claro, para que la peine, pero no ves un equipo, un jugador que haga una jugada de lateral, cuando debería, porque estás en ataque, deberían tener 4 o 5 variantes de jugada de lateral. Y no se utiliza, porque si alguien me explica por qué el lateral tiene que ejecutar el zaguero de costado, ¿por qué no puede agarrar cualquiera rápidamente y ejecutar? No será. ¿Qué? ¿Puedo irme? La mayoría de los equipos tira lateral. Te voy a contar algo que a mí me dio así. Un partido en que Miguel Almirón, no sé si a eso se refiere Carlos Quise, hace saque de costado. No será. ¿Lo hizo mal? Okay. ¿Qué hace él? ¿No quería jugar rápido? Él tiene que esperar. Claro. No, pero quizás quiso hay circunstancias si quiere ¿Qué jugar. circunstancias? No, de repente está en ¿Para ataque, qué se Miguel corta. Almirón en su campo? Yo entiendo Miguel Almirón en su campo campo, hay contrario otra cosa. para apurar. Ahí. Acuérdense la jugada hacia el sector de preferencia. ¿Con la selección? Por favor, con la selección nacional o vimos partidos que graficando acá al defensores. Ponemos siempre ese modelo para que se pueda entender. Si fuera el defensor, no sé dónde fue, creo que fue afuera, hay un saque de costado. Que él va a buscar. Él hace el lateral, él tira. hace el lateral en su campo. No tiene sentido. Y no hay un técnico ahí. Y después. Y si está empatando el partido y sos jugador de Cerro, hacelo rápido. No se puede. No, porque es así. ¿Por qué? Vos me estás entendiendo. Sí, yo entiendo. Vos me entendés. Gracias, Víctor, por entenderme. Ahora, decime un libro del fútbol, un entrenador que te diga, no, el lateral lo tiene que ejecutar el lateral. Deja. Espera un ratito. El 90% hacen los laterales. Y es un error. Sí, bueno, listo, estamos todos, ya está. ¿Cuándo asumí la dirección técnica de equipo? Vamos a transmitir, estamos a criticar. No. Yo te voy a criticar. Y tenés que sacar resultado. Ofrecemos a Carlos, no voy a cambiar. Espera, que el 9 venga a ser lateral. Espera, cualquier consulta con Carlos que hice en la conducción técnica, hablen conmigo, arreglamos acá, paga indemnización y se va. Espera. Me quieres rajar ya. No te quiero rajar. Quiero verte vos dirigiendo otra vez porque te conozco. Paga la cláusula de rescisión. Hay una hace poco. No Chiqui ejecutaba rápido los laterales. Aquí no, justo Cerro. ¿Sabes cuántos goles hizo? Sí, era rápido y aparte se nota que estaban trabajados, exactamente. Claro, eso uno quería aportar. Y lo segundo, por ejemplo, Liverpool hace poco tuvo una persona encargada exclusivamente de hacer laterales, pero igual el lateral siempre hacía el derecho, el izquierdo. Le voy a decir una cosa, Carlos, que dice, nada es absoluto. No existe nada absoluto. ¿Estamos de acuerdo en eso? No es absoluto. Lo que yo digo no es algo absoluto ni no se puede dar. Pero sí el 90% de los casos hace el lateral derecho. ¿Y por qué no le decía Carlos 15 la puta? Es poco común. Pero ¿por qué no le decía? Tradición de años que no. Seguro. Por izquierda lateral izquierdo, por derecha lateral derecho. Pero si vos tenés más próximo. Yo te digo, mismo. está perdiendo. No le va a ver a Ramón Sosa haciendo un saque de costado, le empica todo. Le vas a ver a Ramón Sosa. Arturo, y jugar rápido. Espera, Ramón Sosa va a hacer un saque. Mira mi garganta. Ramón Sosa va a hacer un saque de costado. Yo lo quiero a Ramón Sosa, medio campo para arriba, en el pica y a la izquierda, porque técnicamente bueno tiene potencia y le pega al arco. Muy bien. Ramón Sosa sobresale porque tiene pique, es técnicamente y le pega. Hay jugadores que pican y no saben a dónde va a ir la pelota. No tienen idea. Wow. Sin embargo, están los técnicos que obligan. No, si yo tengo Ramón Sosa, también te cuestionaría por qué le tengo que bajar al lado de mi lateral y que arranque a 70 metros del arco. Con todas las condiciones que tiene Ramón Sosa. Porque ganás una amarilla del rival ya. ¿Sabes por qué? Porque con Ramón Sosa ya tenés un adversario con la amarilla. Pero se te escapa y ya le viene la amarilla. Pero les puedo dejar. ¿Y vos no vas a hablar Francisco López? Les puedo dejar en la mitad, les puedo dejar en la mitad de la cancha. ¿A quién? Y a Ramón Sosa. ¿Qué función va a cumplir?
Abierto a la izquierda, No, en que la misma que posición. pique de mitad hacia adelante. Le ahorro 30 metros de vuelta y 30 metros para adelante y le ahorro energía para reservar Bueno, cuando yo tengo espera un la ratito, ahora voy a buscarte Boca lo que hice. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. La mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. Te hago un ejemplo, bien, tengo que calmarme porque tengo trabajo hasta la noche. viernes. Espera, en el fútbol vienen nosotros los huevos, perdón. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cemento, Valle Mi Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñemby, Paraguay. ¿Por qué Ramón Sosa, para un comentarista que se respeta, un relator, dijo el mejor, y yo, son opiniones, ¿verdad? El mejor del fútbol argentino? Si la selección cuenta con Ramón Sosa, no hay un jugador con la potencia de Ramón Sosa hoy en la selección paraguaya. No hay. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Y que No es hay el y que un es el jugador diferente del fútbol argentino también. Lo estoy de dijimos acuerdo. la semana pasada, el mejor jugador paraguayo. ¿Sí? No, espera un ratito. En la selección. Y el fútbol argentino Hoy. también, Carlos. El fútbol argentino, el más destacado, lejos. Hoy Ramón Sosa le puede sacar el puesto al Almirón. Yo soy el técnico de la selección paraguaya, Carnero. Y le digo al Almirón, quédate. Hoy no arrancas. Hoy arranca Ramón Sosa sobre la izquierda. Si está bien Cecilio Domínguez, lo pongo a Cecilio más al extremo a la izquierda. Ahí no. Pero si está bien, digo. Cecilio por Almirón. No, Oh. Ramón Sosa por Almirón. Y busco una variante en un momento dado con Cecilio que pique a la izquierda según vaya el resultado del partido. Vos con Ramón Sosa te ganas. Potencia. Cecilio No, sí pero está Cecilio- bien. No, estando bien, digo. Estando Pero bien. por sobre Almirón. No, es, no, es lo mismo que Almirón si está bien, digo, ¿verdad? No, espera, Por va a eso. ver si me entiendes. Esa versión. Dame un partido. Y no, es por Miguel. Él viene en el mejor fútbol del mundo. Sí. Un partido donde Miguel haya marcado una diferencia. Esa es la respuesta a la mesa. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Vuelvo a Que preguntar. vos decís, se puso el equipo al No, hombro él se y pone encaró probablemente. El y- problema es cómo No, le no, dicen no, que que juegue. termina No, no, resolviendo el El último, la juego, jugada el último y- juego de eliminatorias a mí me agradó y todos saben mi posición, pero hoy vine 12-8, no quiero estresarme, entonces voy a estar modo callado nomás porque es muy viernes para estresarme y ustedes saben que para mí es Almirón y 10 más. Y yo me voy a mantener eso firme aparte- hoy y voy a continuar. Yo no estaba Carlos en la mesa y dije eso y los televidentes y los oyentes saben porque sentaron en esa mesa en NPI tuve un acalorado debate con usted, señor, y ya me comienza Miguel Almirón. a acelerar y no me voy ¿Sabe a lo que acelerar. es Porque para mí Miguel? sigue siendo... Dame un partido excluyente. El día, no, es el que día yo que quiero. Sosa pise Inglaterra y llega a ser... Hoy Almirón está haciendo el doble de lo que está haciendo Perdón. Sosa en la Argentina. Para mí, que salga al fútbol argentino y que demuestre Espera, esto espera, en espera, Europa espera, y ahí podemos espera, hablar. yo Y no estoy- es rivalidad de uno versus otro. Pero estando en la ya selección para dijiste, mí, yo Almirón hablo hizo muy buenos selección partidos. paraguaya, yo no hablo cómo andar, si Ramón va a andar bien Claro. o va a andar mal, eso no se va a saber. En selección. Ahora, por ejemplo, termina el año y va a ser transferido Miguel Almirón. de Trasladarlo Newcastle. a la selección, Espera, lo que voy a Miguel Almirón no sigue en Newcastle. Habrán leído. Sí. Habrán leído. Sí, por eso no viene y jugando. no es Miguel Almirón personal el tema. Yo hablo a Almirón selección nacional. Y no va a seguir, Pero así Arturo, como está si la me disculpa. cosa, a Millón y Newcastle. Arturo, si me disculpa, lo que tiene Almirón hoy, el plus, por encima de los otros jugadores, es el respeto que se ganó de los rivales. Porque hoy vos ves a Paraguay que juega con Almirón, y yo le puedo asegurar que cualquier entrenador que lo va a enfrentar a Paraguay va a decir, ojo que juega Almirón. Por acá, por derecha, por izquierda, Almirón. O sea, y eso no es fácil ganarse en el fútbol. Y hoy lo tiene Almirón. Ahora, podemos discutir, ha rendido o no ha rendido, es otro tema, pero hoy eso lo tiene por encima, creo yo, Claro. Solo que hay de un los detalle, otros jugadores. ahí vamos, su posible salida no es que porque no está jugando. Newcastle está al igual que el Chelsea y otros con Mal. el fair play financiero Claro, y que necesita No va a clasificar transferir. a O Champions. sea, necesita vender, por eso es. Y lo van a vender. Y él es potable para vender. Para la venta. Claro, Se va a ir. Y va a seguir en Inglaterra. ¿Qué es lo que pasa acá en lo que dice? No sé, porque la oferta era para África. Para Asia, Arabia. Sí, ¿Y después? Arabia. Ojalá que no vaya ahí. ojalá que no salió vaya Ahí, ahí. ahí sí va, sí se acaba. Y porque inclusive Zenón, el de Boca, sonaba para ir a Newcastle Sí, porque- en lugar de Almirón. Ahí A la- mí me es difícil comparar Sosa con Almirón primero, porque creo que son jugadores diferentes. Almirón, su mayor virtud es la velocidad. Y el otro es un jugador que te encara siempre, es distinto, desequilibrante. Usa las dos piernas, pero muy bien. No tiene problema de perfil.
creo que hoy, por lo que le vemos, juega mejor y se siente más cómodo a la izquierda. Por izquierda. Porque a estos jugadores que meten diagonales le viene mejor jugar con la pierna cambiada, porque cuando conduce, por la forma de conducir la pelota, protegen automáticamente esa conducción. Es decir, cuando juegan a la izquierda Sosa, por ejemplo, y conduce con la pierna derecha, como él conduce con el empeine, casi con la parte de afuera, con la parte externa, entonces él va protegiendo del defensa con su pierna de apoyo. Si él juega a la derecha y tiene que meter diagonales, la pelota está entre el defensa, está más cerca del defensa. Entonces el defensa le puede trabar y si llega mejor a la pelota, ahí no hay falta. Entonces, por eso rinden más estos jugadores a la izquierda. Y podemos dar cientos de ejemplos de jugadores que rindieron más a la izquierda. Neymar, por citarte uno que me viene a la cabeza, Cristiano Ronaldo en la mejor época de Benzema en el Real Madrid. A esos mismos jugadores que te rinden a la izquierda, le pones a la derecha siendo derecho. Bueno, pues es que voy a ir tanto con ejemplos, cito Messi a la derecha y no a la izquierda y ya está todo dicho. Y Di María lo mismo, Di María rinde más a la derecha que a la izquierda. Para adecuarnos al fútbol paraguayo y la selección. ¿A la selección le falta gol? Sí, Gracias por la respuesta. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados DBH, laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llamanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. ¿Por qué? ¿Y vos sos técnico? ¿Cómo? Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Una de las razones que hay que tener, que los más habilidosos tienen mucho tiempo la pelota en su poder. Lo primero que tienen que soltar más. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunícate al 510-971, al 2 o al WhatsApp 091-434-732. Yo lo veo así. Últimamente cambiamos la forma en la manera y apostamos más a la presión, tratar de presionar, recuperar y forzar el error y a partir de ahí jugar. Por eso me parece que no explotó del todo y nunca cayó bien ese cambio de sistema de los tres volantes en Paraguay de una manera que nosotros teníamos, ¿verdad? Que era también presionar, pero teníamos mucho más gol anteriormente. ¿Y tu gesto por qué? La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. ¿Qué, Carlos, Porque hay muchas cosas para analizar. Lo primero que hay que mirar, los delanteros de Paraguay, ¿cuál es su mayor virtud? ¿La habilidad o la velocidad? La velocidad. Correcto. ¿Qué necesita un jugador veloz? Saber correr. Y espacio. Sí. Cuando aprieta, es correcto lo que dice, buscamos el error rival. Ahora la pregunta es, ¿por qué buscar el error rival? Para ir conociendo nuestro plantel. Buscar el error rival porque no tenés creatividad. Adam Vareiro, vamos a ejemplo por el fútbol siempre. Adam Vareiro hace gol en San Lorenzo, ¿sí o no? Sí. No. El último partido más logró 2 claras de gol. Bueno, pero tuvo el chance. último partido de Adam Vareiro, que yo he visto en la boca del arco malo. Sí, pero ha hecho muchos goles. Yo no estoy diciendo que no. Pero tuvo chance. Claro que tuvo. En Paraguay, los 2 partidos que jugó, ¿tuvo chance? No. Ávalo lo mismo, no tuvo chance. Espera, ahora voy a un tema de la gran puta. Peleó más con los Ahora Ávalo le pasó lo mismo. Ahora le voy a dedicar. No tuvo chance. ¿A qué hora va? ¿Y tú? Ya, para el niño, atendé bien lo que te dijo. Si tienes presión alta, niño, pasamos. No, ahora estoy con la mochila de Toyotoshi. ¿Qué pasó? Me voy a concentrar en eso. Bueno, muy ¿Qué bien. pasó? Entonces se borra el niño. Te hago una pregunta. ¿Cuál es que dijiste por recién? El niño escucha, pero no participa. Ah, claro. El niño me pide muy bien. Falta de creatividad. Hasta aquí lo mío. Si vamos a otro tema, me meto con el muy bien. respeto. Dice Carlos Quise. Tranquilo, que pedí 12 nomás. Espera, dice Carlos Quise. ¿Cuál es tu pregunta? Si Adam tuvo situaciones de gol. No, ¿y de por qué no hace gol Paraguay? Dijiste. Claro, ya le dije, falta de creatividad. Y iba a terminar con Adam Vareiro. ¿Por qué no hace gol y hace gol en San Lorenzo? Y ahí voy, para concluir nomás, el clásico 9-9, que nos gusta tanto a los paraguayos, para que sean efectivos, necesita desbordar. ¿Quién juega a la derecha? Almirón no es de desbordar. ¿Por qué?
conduce Sí, con hacia diagonal. adentro. Sosa a la izquierda, tampoco es de Hacia desbordar, adentro. pero a veces mete diagonal a veces. Entonces necesita dos laterales con llegada. ¿Quiénes juegan del lateral en Paraguay? Y Robert Rojas y Espinosa. Centrales. Espinosa disimuló un poco ahora, más eso. ahora. Sí, los dos últimos partidos. Entonces no tenemos... Quiere decir que para Carlos quise la razón de la falta de gol arriba es porque no tenemos lateral. No, porque no tenemos creatividad y no la asisten en los 9. Espera un ratito. Por eso Vos ves la habilidad de Julio Enciso en el Brighton. Sí, Ustedes que siguen todo. sí. Y yo pregunto, ¿y por qué no la selección no rinde? Ahora recién va a jugar. No, Jugó un Eliminatoria partido. ahora recién va a jugar. Ya jugó unos cuantos partidos antes. Amistosos. No pero importa, se- unos dos partidos. Sí, pero hay que tomarlo con la seriedad, o si no los amistosos que se descarten que no se Jugó jueguen contra más. Ecuador. Si vamos a justificar, Con Ecuador. los amistosos no sirven para nada, ¿para qué se jueguen? contra No, Ecuador sirve, jugó. sirve. Ah, Sí, bueno, sí, bueno, jugó muy bien, bien. Entonces, si los jugó amistosos no bien. sirven, no juegue. No se sirve. Sí, correcto. Correcto lo que Vos decís. sabés por qué el fútbol uruguayo es cotizado. Por muchísimas razones. No, esa es muchísima plural. La primera. ¿El fútbol uruguayo o el futbolista uruguayo? El fútbol uruguayo fue una vez a jugar un torneo en Japón o Corea, una copa que se llama Copa Kirin es la de ganó Asia. $2.500.000 y fue campeón. En el siguiente entró directamente a semi o a cuarto, la misma copa, por derecho adquirido, embolsó otros $2.500. ¿Por qué lo buscan para jugar amistosos? No, porque se cotiza bien. en Uruguay, bueno, ¿para qué si no le interesa a ustedes? Hoy no pega hacer escuchando, nada y si no, declaramos no, O carajo. y le aplicamos una costilla o un guisacho, obvio con la mejor carne 100% chaqueña, Chortibis, pasá por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortizer, Chortibis con la garantía de la cooperativa Yo le Chortizer. traje de rojo vivo hasta el hotel, conté 100.000 veces, porque los pendejos de hoy, la juventud, le importa un huevo lo que yo cuento. A mí me enriquece mucho y a otros le pueden pasar del lado. El presidente que de Peñarol, campeón, Damiani, ¿cómo es? Damiani, el Damiani, viejo, el viejo Damiani. Le traje hasta el hotel Guananí, al viejo Damiani. Me bajo, hablamos fútbol, se fue al rojo vivo. De la Peñarol, campeón de la Copa. Sí, sí. Uno de los hombres más importantes que tiene el fútbol uruguayo. 88, 87. Campeón en el 60 y... Y pico, 60 y pico, 70 y pico. Estuvo hasta el 90 más Sí, o menos. le él. traje hasta los Después temas. fue su hijo presidente. No, hace no, poco. yo hablo del viejo, padre, del por eso viejo. aclaré. Le traigo hasta el hotel Guananí alguna de las figuras más excluyentes del fútbol uruguayo, el papá. ¿Es verdad, Carlos? Totalmente. Viene y a lo mejor ustedes me dirán, gana, anécdota, ¿sabes? De leca contando. Y hay cosas que se te quedan. No, de esto ni hablar. Ni el Viper había. Y ocurre, ¿te acuerdas del Viper? Sí. Viper, ¿verdad? Sí. Vengo yo y me dice, señor, ¿le puedo pedir un favor? Me dice, ¿cómo no? Yo me acerco hasta el Hotel Guaraní Sanchadita que tiene cerca de la recepción. Sí. Y ¿puede decirme cómo terminó Uruguay-Italia? ¿Cómo no, señor? Le digo, ¿me va a esperar porque voy a consultar? Sí, claro. La cena que hizo, el gesto que hizo y la confesión que me hizo vale para escribir un libro, anécdota del presidente de Peñarol. Eso la dirigencia del fútbol acá tiene que saber. Tiene que saber, todos tienen que saber. Y estamos hablando de una gira uruguaya. Perdón, Peñarol en Italia, no fue la selección. Peñarol, me pido disculpas, ¿cómo salió su equipo en la gira por Italia? La cana que puso cuando le dije el resultado, por poco no se toma en la cabeza. ¿Saben lo que me dijo? Y había perdido Peñarol. ¿Qué programa una gira? 2. Los equipos uruguayos fueron los primeros cuando no había fútbol en ir a Japón a hacer amistoso. Pueden buscar la historia y se van o miento. Claro, eran los equipos siempre invitados para los torneos de verano de España y de Italia. Brillante. Y de Japón. Más que los argentinos. Sí, señor, Peñarol Nacional. Lo que yo entendí ahí, que hay una palabra que hay que defenderla, prestigio. Hay que defender prestigio en amistoso. Peñarol perdió 1-0. ¿Saben lo que me dijo el señor Damiani? Que eso iba a perder la intención de que siga jugando amistoso en Italia. Porque en Italia lo que quieren es enfrentar a equipos que ganan los amistosos de Sudamérica. Y me dijo, se me puede caer la gira. Jovencito o joven, se puede caer la gira de Peñarol
en Italia. Se llama prestigio. Totalmente. Gracias, Carlos. Carga Supra 95 aditivada más octanos al mejor precio, mantén limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada insuperable con petrol. Vamos, todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Las mejores marcas Keco, Santec, Positron. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Carlos, una de las cosas que Washington Cataldi, que todo fue antes de la presidencia de Damiani, le reclamó cuando un día en una cena Osvaldo Domínguez le dice, ¿qué me faltó? Le contesta, hacer partidos internacionales en Europa. No puede ser que vos como campeón de América en el 80 no haya ido a jugar los torneos de verano. ¿Quién le dijo eso, Carlos? Es Cataldi a Osvaldo. Bueno, ¿se entendió? Claro. Se entendió. Te contamos que con Control es el preservativo número 1 ganador del Top of Mind 2024, el que está presente en la mente de todos cuando pensás explorar sexualidad de manera segura. Tu primer pensamiento es Control, ganador Top of Mind 2024 en tu mente y en tu preferencia. ¿Qué dijo? Que Scaloni justamente ayer en la conferencia de prensa decía, porque le hablaban sobre los rivales que va a jugar Argentina, que El Salvador, que no son de gran fuste, y él dijo, no, pero está el prestigio en juego y eso hay que cuidarlo. Sí. Por eso cuando vos haces un amistoso o perder, tiene que saber la APF que si quiere cotización, si quiere jerarquía, se tiene que respetar. Y no es solamente para unir grupo. Si es para que se unir grupo, le digo a la APF que se queden en Ipane. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma. Este viernes 22 de marzo tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados y pagando con tu billetera personal tenés 10% adicional para las compras que realices en uno de los 603 puntos. También desde nuestra web www.farma.com.py o llama al delivery más famoso del país 61 61 000. Sobre ese punto y para tener en cuenta porque hay un repechaje en Europa, porque si no, no hay un calendario para cruzar equipos sudamericanos con europeos, van a notar que los equipos sudamericanos que no le va tan bien, a excepción del último mundial con Argentina, contra los equipos europeos le va a ir mejor porque llegan más motivados por la cuestión de prestigio los equipos sudamericanos con relación a los equipos europeos. Es decir, italiano enfrentar a Venezuela es un compromiso. Para Venezuela es la posibilidad de ganar prestigio. ¿Se acuerda cuando presentamos ese material y me dijo a mí el dueño del medio, ¿y tu prestigio dónde está? Sí, señor. Eso yo quiero decirle al niño y en una conferencia en esto del círculo. Cuando vos crees que ya ganaste. Los 365 días, 24 horas, las puertas del círculo están abiertas para usted, señor. Depende de usted aceptar el sí o el no. ¡Pah! ¿Con esto no podemos cerrar el programa? Cubiertas Yokohama, mejor relación, precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 600-90000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Yo no tiro contra el círculo, quiero que los alumnos del círculo entiendan el mensaje. No es contra el círculo, no es gremial, es para que el alumno sepa. Sí, también está, porque siempre comenta y las puertas están abiertas 24 horas. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Hasta yo me voy a ir a escuchar la conferencia para ver si termina la historia. Yo también voy a ir, voy a ir. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Es un suceso, tenés que ir, la verdad te digo. Tenés que ir una vez al año. Parece el yoísmo, pues. Voy a dejarte de parece el yoísmo. Este leca estamos en otro mundo hoy. Este viejo viene a transmitirnos. La cultura, la educación no tiene edad. La cultura, la educación no tiene edad. No, Arturo. Angelito. Muy buenas tardes a toda la audiencia de fútbol a lo grande que siempre están escuchando. Gracias. Están escuchando, a veces plaguean, todo ya. Parece un mercadito. Arturo. Angelito. Sí, gracias. Yo ya, ayer mi mamá ya hizo todas las chipas, ya estamos esperando la última cena. Ajá, muy bien. Hasta gente del interior va a venir para escuchar. Falta todavía. El otro viernes. El otro viernes, Angelito. ¿Eh? El otro viernes. Sí, no me digas. Claro, te equivocaste de semana. Qué pena era. Ese mismo caso de semana. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py.
Cantabria S.A. expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámica clase de A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baños, griferías y mucho más. Consultas al 0972-555-333, Charles de Gol 2034 Asunción. Para que no diga que no te escucho, cuando expresaste lo de Enciso, tenés toda razón, es el único futbolista paraguayo que nos puede dar otras sensaciones en el juego ofensivo. Es el más capaz, ahora lo tiene que confirmar a ese nivel, porque hoy lo están tratando de convertir en un jugador más creativo en el sentido de desprenderse de la pelota según las circunstancias, y que esa habilidad que él tiene no lo gaste a 40, 50 metros del arco. A 40, 50 metros del arco ella comienza a jugar de primera. ¿Y cómo se hace eso? Trabajando, mecanizando, haciéndole, mentalizándole. Carlos, vos decís, el único. No, el que más tiene condición. ¿En dónde? Gómez, otra característica. No, para el niño es Mirón. El niño dice, Para Miguel mí- Almirón para y mí demás. hoy Sosa- Para el niño Sosa- Sixto no existe. Son No, no estamos comparando. Estamos mezclando café con leche, con toy, con té, todo, sí, sí. Claro. Con Aparte la agua opinión de del niño hay que tajamar. respetarlo. La Ah, opinión la del puta niño necesita que te vaya banco, niño, te dejando. banco, hay que respetarlo. ¿Qué significa Millón a Millones y demás? Aparte, hoy no estamos Que es el único. pensando entre nosotros, es potenciar lo que tenemos, lo poco, porque la verdad tenemos Claro. poco, lo poco que tenemos, Hay que potenciarlo. potenciarlo lo que tenemos para comenzar. Un claro ejemplo, los chicos del preolímpico. Ahí está. Te demuestran que están, pero deberán tener minutos. Habría que ver a partir de cuándo pueden ir llegando, no esto para llegar a toda la selección todos, pero de a poquito, pero tenemos, ¿de qué tenemos? ¿Con qué tenemos? Claro, Bueno, entonces, por supuesto. digo, Enciso, Almirón, Sí. Sosa, Sí, Gómez. Gómez y Vareiro. Sí, tiene 4 lugares para ellos. A las 13 Cinco, termina este tenés debate y entramos con Y notas. jugar con los tres, y jugar con los tres sin 9, Tenés Carlos. 5 jugadores para 4 lugares. No es mala. Sí. Con los tres rapidito, porque verticales. Y es el Yo- presente de cada uno lo que va a decidir el hoy, técnico. hoy Claro, yo exacto. le pongo a Adán Ahí mirando en la clasificación, detrimento pero de- si nueve no- del no- rival, no- Bien, claro, todo influye. Depende dependiendo del del tipo de Tenés rival. 5 buenos que te pueden ser útil para 4 posiciones, como algún día, como dijo él ayer, pueden jugar los 5 también, pero ahí vas a debilitar El medio. el medio. tu esquema defensivo, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué se nos viene? Uruguay y Brasil. Uruguay y Brasil los próximos Esos partidos son los- eliminatorios. nuestros partidos. Con el respeto ahora de Rusia, de Copa Y- América, Uruguay y Brasil. Esos son nuestros partidos. Y no que- sería descabellado lo que decíamos ayer, Villasanti con Gómez en el medio, para no desaprovechar el momento de Gómez. ¿Cómo le vas a O sacar la rendir- Lo Cuba? primero que tiene A que Cu- tener. no, y ahí lo sacas a Cuba. Lo primero que hay que hacer, Pancho, es no tenerle miedo y Va no a sacarle a respetarlo Cuba. al rival. Porque jugamos con Brasil, Uruguay le pasó por arriba a Brasil y Argentina. No. ¿Cómo que no? No, sí. Ya Y sé bueno, que pero- no, pero no, no no es estamos en miedo. condiciones para eso, Nosotros hermano, somos no. Uruguay, Bueno, imagínense, no, somos no, Argentina. no, Respetale, No. respetale, No, Francisco. pero- Ahora, a este está un Brasil. punto por debajo. Yo Pero- sé, Pero yo sé pero que Brasil no va a perder de ser lo que es. Claro. Y fue Uruguay y le ganó. No va a perder. El día que Brasil te haga 2 o Uruguay 4 goles no le goleó para a más. Argentina en El cara, día- la sí, Bombonera pero no. el día que Brasil se rehabilite no lo para más, no lo No, verá se más. rehabilite, pero está en terapia ¿Por intensiva. qué me Está grita? agonizando. No vaya a gritar. Está con respirador. Vos estás hablando, artificial. vos estás Puta, ¿quién hablando- es ese técnico? A ver si ¿entendés lo cómo puede habla? salvar. Vos entendés cómo En habla. septiembre Hay que perdió el perder partido, respeto. Germán. Y bueno, en septiembre va a cambiar. Y después Van a sacar nuevos jugadores. No, dejen de tenerle miedo a Brasil. Hay que jugarle a este Brasil. Hay que plantársele, Pero vos hermano. estás comparando Paraguay con Argentina. No, pero Paraguay tiene buenos jugadores. No, pero no, Y es nivel nivel de Argentina. Argentina, no. Nivel Tiene Argentina. el espíritu de chiquito. No, es chiquito, es realista. No, qué realista. Qué realista. Está comparando Uruguay Si tiene- con- no. Paraguay tiene jugadores en las grandes ligas en un buen nivel y Brasil hoy no funciona como equipo. Espera. Es el momento de Una faltar el cosa- respeto a Brasil. Una cosa. Es mi opinión. Se Está respeta. bien, se muy bien, respeta, eso quería no, escuchar, ahora se no respeta. compartimos nomás. No se comparte. No, vos no compartís. Yo tampoco comparto. Yo tampoco, Germán, menos. Espera, vos tampoco. ¿Sabes No, qué? menos. Yo No, sé, No, no no sé. ves que Argentina le Carlos, jugó a Carlos, Brasil. Carlos, Y Carlos, nosotros Carlos, somos No, Argentina. espera. Me hace acordar, Es momento de tocar la me oreja. hace acordar vencer o morir. En el Paraguay conocemos la palabra vencer o morir. Tienen que saber el mensaje. Eso se usó de los 60, 70. Vencer o morir. Y me hace acordar de Brasil cuando vino acá. 69. Se le quiso decir que a Brasil se le podía ganar con vencer o morir. ¿Te entendió que lo quise? Claro, teníamos Era grandes otro jugadores. Brasil. Arrúa, Benicio Ferreira, Diarre. ¿Y qué le dedicó Globo después? ¿Qué le dedicó Globo Ni después idea. al otro día? Esperana.
Ni venció ni murió. ¡Qué brillante! ¿Por qué no? Pero yo no dije vencer o morir. Yo no nombré nunca esa palabra. Usted la puso. No, yo te digo que no tenemos que confundir acá. Primero, Brasil. Primero, luego Este que la Brasil. APF ¿Cómo tiene... está la tabla de la No me clasificatoria? vayan a gritar, doctora. Bueno, Mireya me grita, tengo problemas de vértigo. Venezuela, la que todos decimos que es la... Fue el impactó en el Maracaná. No sea Venezuela le ganó a Uruguay 3-0 en el centenario. Venezuela le permitió Venezuela en el no estamos hablando de esto, estamos hablando del presente. El presente hoy Brasil. Vamos a hacer. Brasil no es Brasil. Vamos a ser constructivos. Estamos hablando de Paraguay tiene 5, sugieren que puede jugar. Y yo creo que sería un error. Pero, digo, en el fútbol siempre hay ejemplos. Jugar 5 sería Adam solo arriba, 4-2, 4-2-3-1. Estamos de acuerdo. Sí. ¿Quién juega o intenta jugar de esa manera y no encuentra el segundo en la media cancha? Esa es la selección que hoy, que no es mal momento, y tiene grandísimos jugadores. Tiene Vinicius, tiene Rodrigo, tiene el que juega detrás, juega Neymar, jugaba ahí, ahora está lesionado. Está Rafinha mismo también. Está Rafinha, está el otro, ellos juegan 4-2-3. Sí. Todo el problema que tiene Brasil es porque no tiene el segundo volante. Ya jugó con Paquetá, ya metió a todos, cada partido va cambiando y no encuentra. Y Casemiro el único. Ahí está. Pero eso fue Brasil. Igual, no. Voy a dejar la profesión. Me voy a ir. Permiso. Espera. Permiso. La historia te va a desmentir. Casemiro es el único y Brasil toda la vida tuvo eso. No. La historia te va a desmentir. No, yo entiendo el espíritu, pero se caracteriza por fútbol ofensivo, que era otra cosa. Ellos no están en su principio de juego. Para ser ofensivo necesitas recuperar la pelota. Y equilibrio. Brasil tiene, Paquetá es un ofensivo y él jugó y así le fue el mundial. Es así. Brasil sale campeón del mundo. Primero sale San Pablo por Tele Santana, que juega con 2 volantes de esas características. Después eso lo trasladan en la selección brasileña en el 94. Fíjense quién eran los volantes de Brasil, porque antes se iban 2 laterales, defendían con 2. Por eso ellos comienzan a jugar con 2 volantes, uno más suelto que Casemiro. Los creativos del 4-3-3 son los brasileños. Ahí va, y vas a ver 94, 98 y 2002 cómo juega Brasil. Vas a encontrar siempre Mauro Galvão o... Deme por favor. Una pregunta, Carlos, que dice que hablaste de los laterales a las 13. A las 13 se agota y vamos a hacer entrevista a las 13. Si no, yo le marqué a Ronaldinho en su mejor momento, todo el mejor jugador del mundo. ¿Cómo terminó el partido? Eso no, para que vamos a hablar más. ¿Sabes cómo terminó? 4-1. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Vení a Bristol y lleva tu Air Split con instalación gratuita. Deja de sufrir y pedí el tuyo ahora mismo, sin entrega inicial. Escribinos al 0991-670-003. Compra online bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Falta mucho, pero el tentativo equipo de Brasil mañana para enfrentar a Inglaterra. Vento en el arco. Víctor me decía que los titulares... Sí, Alisson y Ederson están lesionados, por eso no pudieron. Ya que digo para ese evento. Danilo, Veraldo, Gabriel y Wendel. Danilo, lateral por derecha. Veraldo y Gabriel, los centrales. Gabriel el de Arsenal y Wendel el de Porto, lateral izquierdo. Danilo el que está en Juventus, Veraldo no sé dónde está. En el medio, Douglas, Luis... de Aston Villa. Bruno Guimaraes. Media punta, Rodrigo, Paquetá, Vinicius y arriba Hendrik. Salió el técnico y le sacaron André y el central. Lo que estaba en el Fluminense. El técnico lo llevó y ahora el nuevo técnico lo saca. Veraldo está en París Saint-Germain. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Llámanos al 569-9000 o ingresa a tupi.com.py. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. Enseguida con el niño tenemos los kits de Toyotosi. Muchísimas gracias, Freddy. Y después tenemos la entrevista una detrás de otra. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter te ofrecemos los mejores precios minoristas y mayoristas con una gran variedad y calidad asegurada en todos los productos. En Casa Grutter siempre salís ganando. Y del lado de Inglaterra, Pickford en el arco, Walker, Stones, Maguire y Chilwell. Acá pregunta el Alejandro Cabo, el número de Barreto de Ameliano.
¿Quién es Barreto, Amelio? Diego Barreto, el mediocampista. Está para irse a Oriente Petrolero. Llamale a Alejandro, por favor. Recién me escribió un oyente y me decía eso. Dale el número a Alejandro Cabo, el colega argentino radicado en Bolivia, porque va a ir a Oriente Petrolero. ¿Quién? Justo un oyente, Diego Barreto. Me decía, uno de buen pie de Ameliano, ustedes que estaban hablando de buen pie, se iría a Bolivia. Y entonces ahora coincide con eso. En el medio, Víctor. Rice. Este es Rice, Henderson, Foden, Bellingham, Rashford y Harry Kane. Es que el paso que tiene. El que quiere el teléfono, niño, de Alejandro Cabo de Barreto. De Barreto, que estaría yendo al fútbol boliviano. Sí, dice Ricardo F. ¿Por qué le decís? Dice Ricardo F. Este domingo 1.300 millones más una New Kona, una Toyota BZ4X, el pozo misterioso y mucho más. Con CNT el poder de cambiar está en tus manos. Che por Emoy. El domingo le voy a ver y ahí que diga. Dice, el domingo que le voy a leer. Dice su programa. ¿Qué? Y el domingo, que ahí en NPI. Que... Pero Ricardo no está más en fútbol algo grande. No, en NPI que hable ahí. Que... Ah, en NPI. ¿Sí? Dice Ricardo F. ¿A vos te envío? ¿Y por qué no tiene los guapos para enviarme a mí, Ricardo? No te quiero molestar. ¿A vos sos su representante? No, a Carlos también suele... Dice así Ricardo F. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Dice, tiene razón Tito. No hay que achicarse más. Ricardo F. Qué grande, Ricardo. Siempre supe que sabía. Pero no, lo que vale es el resultado. Y así te imita. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa SRL. 12:54, a las 13 tenemos sorteo. Después le llamamos a Pablo Aguilar de Luqueño. Seguí, por favor. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hacé tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promoción siguiéndonos @energy.py y dale la pausa que necesitas para seguir avanzando. 12:54 y otro día vamos a ir con el tema de ¿dónde era? De tu populismo. No es populismo, es la realidad. Hay que sacarse ese temor. Y hay que aprovechar el momento, así como a Argentina se le plantó y se le ganó alguna vez, acá el defensor del Chaco con gol de Aedo Valdés. Sí, pero volaba nuestro equipo en aquel momento, bueno, hermano. Ahora solo a Bolivia y bueno, le ganamos. Y hoy Brasil. Respetable. Y hoy Brasil juega con la historia y nada más. Germán. No, bueno, vos sos medio Rafael lento también. Pero vos pensás que le vamos a ganar ahora. Sí. Últimamente le ganamos a Bolivia, a Nicaragua, esos son nuestros rivales. Pero porque entramos con esa mentalidad. Primero, a Brasil le vamos a ganar de repente. Tenemos jugadores jugando en las grandes ligas y marcando diferencia. A ver, mañana juega un amistoso contra Inglaterra. Sí. Bueno. Y te puedo asegurar de que Inglaterra en algún momento, o sea, de entrada luego le va a... Vos tenés la bola de cristal, vos sos como Giorgio, pero el no futuro. Es. No, la realidad es vos que hay que entrar en la sacarse boca del lobo a lo loco. No es así. Chiquismo, no, soy equipo chico. No, oye, esta oportunidad de Brasil pegar una cachetada y asustar, si no, nos hemos respetado, hermano. Y no es populismo, es la realidad. Ahora, si vos me decís, tengo un equipo que voy a jugar, que todos mis jugadores son del ámbito local, ahí sí fácil digo, que el fútbol es. No es fácil. Qué fácil no, porque, así el fútbol es. No es fácil. Vos lo ves muchas veces fácil. No. El que estuvo ahí, el que abrió el pasto, primero no lo ve tomarte fácil. la precaución No es fácil. No es fácil, está equivocado. Hay que sacarse ese temor de jugar contra los grandes equipos. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Primero es que el tema luego musical ya pifia luego la APF. Uno puede poner el que nos salta es Curepí. A la puta. Pero un ratito. Público, si yo soy el técnico de la selección y me dicen Curepí a mí, me están menospreciando. Y el técnico como si fuera una rivalidad. Y Argentina nos hace 6-1, 6-0. Yo me hago cargo. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguros siempre te acompaña. Que se creció, que se ganó en la Argentina, cierto, el gol de Derlis González, pase de Ángel, ¿sí? Todo va bien. Pero vos no podés tener un técnico argentino, cuerpo técnico argentino, y vos le ponés el que nos salta es Curepí. Pero la puta.
Recuperal AZ Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @RecuperalPI y Recuperal AZ Hombre, de venta libre en farmacias. Pero vos le estás dando una... Primero que lo que le estás menospreciando a tu técnico. Y Claro. segundo le está motivando al rival cuando viene. Pero yo le puedo decir una cosa, Arturo. ¿Para El qué, rival, Pío? Porque- ¿sabe qué hace el rival? Dice, ¿qué es eso? Ni le molesta que le pongan No, esa pero música. pero sabe Porque que si pone Jurepi. esa música Anda a preguntarle para molestarlo. Jurepi a un acá argentino que es. No, A ver, acá en pero Argentina yo sí, no pero que recuerdo vienen, que vienen todos de Buenos Aires. Saben todo, saben le todo. interesa. No ¿qué? recuerdo las circunstancias, no sé si Aquí fue- ya no le interesa el tema, eso del cambiamos. hincha, o sea, No, el hincha me canta interesa. y... Sí, pero la PF no puede poner esa música. Pone. ¿Cuándo puso? ¿Cómo cuando A la puso? puta. No, por eso digo, en no realidad recuerdo fue- las circunstancias. él no recuerda. En Ciudad del Este. La bola Paraguay, estadio, Perú, o sea, Ciudad del la- Este. la- Es al terminar el partido que jugamos como la mierda contra Perú, que jugamos mal. Están en esa estupidez. por esa Contra música. Perú jugamos mal, creo que jugaron con 10 ellos. Sí, sí, así Termina el partido y ponen en Ciudad del Este. Por favor, y la responsabilidad de la APF. No, a alguien le contrató y llevó, musicalizó. No ofendas. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probala en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Ten siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Imagina que a Perú no le ganamos con 10 en el segundo tiempo y Germán le quiere ganar a Brasil jugándole igual a igual. ¿Cómo me Cierto, atacas? Germán. Erasores. Pero no, lo que yo No quiero es- que no se es saque ni esa realista mentalidad, eso. que saque esa mentalidad. No es por nada, pero nuestros jugadores están haciendo TikTok y compañía. Ojalá nomás que... Bueno, pero eso pasa, pero niño. está en la juventud, pero yo pasa. me lo veo, con todo respeto, yo no lo veo al Mirón haciendo estas cosas. No, Almirón Pero no. en la edad... Pero viste que aquí vos- de los vos ojos- fíjate la otra selección Pero está también. bien, están eligiendo los ¿Quiénes mejores son? jugadores del mundo. ¿Enciso de quién? Enciso y Enciso y Sosa. Sosa. TikTok con un juego ahí le sale en figuritas y ellos eligen quién es el mejor del mundo y compañía. Pero ojalá nomás que después, fuera de TikTok y... No, van a andar videíto, bien, van a andar bien. anden Hay que- bien. hay que sacar Eso es lo más lo que su quiero destino. de los- Almirón no andaba en esa, pero sí declaraba y decía que no podíamos hablar de la selección, que... Ah, cierto, solamente Ah, uno lo o dos jugadores. histórico, más. le atacó a lo histórico un tiempo de Almirón. que nadie de lo Pero histórico bueno, ¿qué va a podía hacer? hablar Son- y que... Y ese es su error. Sí, O alguien fue le un dijo error. que diga. No, Error. Saborea los riquísimos jugos Suco ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugos Suco, vienen en sobres para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Prueba jugos Suco. Él me tiene la culpa acá. ¿Por qué? Relajate, Yo hoy no es puedo. viernes. Ahora, pero viene la bola. Yo tengo lunes a lunes. Pero qué pio viene. Y su seguro, Mira, seguro, lunes a seguros. lunes. Qué lindo Chaco, tinto hoy, Mariscal Arturo. López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguros Chaco. El 15, hoy es viernes. Yo trabajo lunes a lunes. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Porque esta noche es noche de soltero. Y sale, Carlos, que hice con Noche de Soltero, está bien en su vida. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. En instante vamos a ir a Toyotoshi. ¿Son cuántos kits, niños? ¿4? 4. 20 llamadas. 4 kits y dentro de las mochilas hay una variedad de productos que pueden disfrutar en esta Semana Santa. Y después vamos a ir Gerardo a las entrevistas, después ya, porque si no, todo bla bla. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac? Una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Y otra vez, Ricardo FBO. Otro oyente dice, fácil es decirle a los jugadores, fuerza muchachos, hoy ganamos a Brasil como sea. No, nace. No, hay una cosa que hay que entender. Vos tenés que saber cuáles son tus limitaciones, primero. Y vos sabés históricamente, sea quien sea el plantel, que Argentina y Brasil son superiores en la técnica al jugador paraguayo. ¿Cómo equilibrás eso? Y tenés que meter más que ellos. Exactamente. Ahí equilibrás. Y después viene lo otro, no es temor, la estrategia que va a utilizar el técnico para cada partido. Parece que mi señora no entiende. Me voy a dirigir a vos, distinguida señora mía. Si tu técnico es argentino, tu asistente argentino, vos no podés decirle el que nos salta es Curepí. Porque tiene mucho mensaje cuando tu técnico es argentino. Si el técnico fuese paraguayo, cuerpo técnico paraguayo y asistentes paraguayos,
Vos ponés, ¿por qué ponés? Ocurre, señora, que el técnico de la selección es argentino, independientemente de y cuyo cuerpo técnico también es argentino. Y vos estás como diciendo, no, me culepino más. Tu técnico no es argentino. Y le está poniendo, es que no, y no se jugó contra Argentina, se jugó contra Perú. Usted es la Claro, culpable. esto sí, con dedicatoria, mejor bolero del mundo. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Aparte de otro detalle, si encontrás una mujer que dice tener razón, le entrego el premio Nobel, entre comillas. La mujer, espera un ratito, Fernando, la mujer te va a dar todo en su vida, menos la razón. El Pat Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo pomelo frutica. Agregás y lo mezclás y listo. Pomelo, etiqueta negra, Fortín, la auténtica tradición. Bueno, tenemos niños, vamos a descansar un ratito porque... Aparte gritaste mucho, vos. No, hablando de ese tema del tema de la canción. Aparte, y bueno, vení dirigí vos entonces. La puta, ¿sabes que termino? ¿Cómo termino? Aparte ¿Qué? Ya hablaste ni mucho. No. Ya hablaste mucho. Bueno, un poquito más porque es viernes. Hoy te voy a viernes. Hoy es viernes. ¿Qué? Aparte habla de la seriedad. Habla de la seriedad de las instituciones. Porque yo nunca vi un partido de que una federación ponga ese tipo de canciones. Siendo tu técnico de ese país. No, ya sea técnico no, porque Argentina, por ejemplo, el que va a cantar el hincha va a ser el que nos salta es un inglés, pero el hincha, la AFA nunca va a poner esa música. A eso me explico. O una música en contra de Brasil. Y ahí voy yo. Una entidad no puede poner ese tipo de música. Que la gente quiera cantarlo, que lo cante, que lo cante. Espera, pero no queda bien. Ocurrió siempre. Ocurrió Ocurrió siempre. Eso basta. Decirle a la persona, probablemente habrá sido un error y decirle a esa persona, Mira que sabe de fútbol este muchacho. Conoce. Saber es otra cosa. Conoce. Y le respeto y le aprecio mucho. Conoce. Decirle a que te escribió. Él tiene mi número. Brasil mañana con Inglaterra. Sí. Terminado el partido, que me escriban por lo que te escribió vos. Bueno. Yo digo, Está escuchando. ¿sabes lo que te digo a vos que estás escuchando? Tu opinión es, para mí, tu pronóstico es lo que hizo. Sí. Para mí no va, con esa diferencia de vos. ¿Y quién gana para vos? No, Brasil le va a hacer un partidazo a Inglaterra. ¿Se puede saber qué dijo quién ganaba? No, ahí no. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. 13-4. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. También estamos en Instagram como Cerámica-Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Fuera de los jugadores de afuera que tiene este país, que son fantásticos, su selección no es así. Sí. La selección de Inglaterra está arropada con jugadores de afuera. La liga. No, la liga. La liga está arropada y ahora juega la selección de Inglaterra. Pero ahora está fuerte. Ahora está fuerte. A Brasil, esa diferencia que dice contra Brasil no va a ser posible. La vida es como un partido y cada meta cumplida es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Lo cierto es que vamos a ver, a Brasil le van a hacer gol de mañana. Que vos sos Giorgio Alma, sos. No, vi la ahora vos sos Giorgio Alma, sos. Ahora sos Giorgio Alma, vos. No, las Midas mejores descuentos en los productos más solicitados. Prepárate esta semana Santa. Horno Midas a tan solo 549.000 guaraníes. Ingresá a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Qué decía el niño con el sorteo? Sí, señor, vamos a habilitar la línea 618-4700. 618-4700. Dáselo lo que Gustavito, ya estamos con los oyentes. 4 mochilas y dentro de las mochilas tenemos... Dentro de la mochila estábamos mirando mochilas espectaculares, dicho sea de paso, y dentro de la mochila esto tenemos, le gusta, Carlos. Tenemos bombones, tenemos chocolates, tenemos café. Y a Pancho también, ¿no se te pegó nada, Pancho? ¿No se te pegó nada? Vamos y comente llamadas. Llegaron los imbatibles en supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. ¿Qué es la mujer? ¿Qué te va a dar todo menos la razón? ¿Qué? Que yo le copié a este, veo. No, es un sobre lo que vos estás diciendo. Y que yo necesito esto.
Porque quiero colaborar nomás para que vos leas y te veas el momento jocoso. Contra difíciles de pronunciar, a ver qué tal estás. Vamos con la primera. Desoxirribonucleico. Bien, muy bien. A ver, la segunda, ven. Esternocleidomastoideo. Oh, me sorprendes, ¿ah? Me sorprendes. Ah, a ver, esta. No. Vamos, fácil. No me sale. Ok, tranqui. A ver, otra más, a ver, esta es difícil, ¿no? Otorrinolaringología. Bien. A ver, probemos con esta que es más fácil. ¿Sabes lo que dice? Le puso para que repita, tenés razón y no quiso decir. Las palabras más difíciles las dijo. Cuando tenía que decir tener razón, no pudo pronunciar la mujer. Esta Semana Santa llena el tanque con Shell e Itaú. Del 25 al 27 de marzo tenés 20% de descuento pagando con tus tarjetas de débito Itaú, Mastercard y Visa Infinite en todos los combustibles. Consulta las estaciones adheridas en las redes sociales de Shell Paraguay y aprovecha este beneficio. Shell llega a donde más querés. Y están los oyentes de Gustavito. Vamos para el sorteo 618-4700. Hola. Señor, ¿su nombre? Luis Aquino. Luis, últimos 3, Luis. 542. 542, anotado, Luis. Más oyentes, hola. Hola, Larisa Caballero. Larisa, últimos 3, Larisa. 561. 561, correcto. Larisa Caballero, estás anotada. Otro oyente, hola. Hola, niño, buenas tardes. Sí. Ángel Barrios, 802. 802, vendemos. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. ¿Cuándo qué? Si el wifi en tu casa es personal, te después no te preocupes, seguimos. Hola, como jugador de fútbol. Más oyentes, hola. Sí, buenas tardes. Sí, ¿tu nombre? Rafael Benítez. Rafael, últimos 3, Rafael. 154. 154, correcto, Rafael, anotado. Hola. Hola. Sí, tu Milena nombre. Velázquez. Milena, últimos 3, Milena. 222. Correcto. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971 100 000 Personal Flow. Más oyentes, hola. Hola. Señor, ¿tu nombre? A ver, repetime, se entrecortó un poquito. Wilson Osorio. Wilson, ¿verdad? Hipólito Osorio. Ah, Hipólito. Hipólito, últimos 3, Hipólito. 26. Anotado. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón en tu pollería o rosticería preferida y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Más oyentes, hola. Hola. ¿Tu nombre? Hola, niño. ¿Cómo estás? Carlos Rovira, 851. 851, anotado, Carlos. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. 3 y hacemos el sorteo correspondiente. Hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Guillermo Cáceres, 854. 854, anotado, Guillermo. A todo Podele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz. Afloja todo, silicona y shampoo Bistoni de punta a punta. Vamos entonces con Toyotosi, que son 4 aquí, niño. Sí, señor, vamos por la llamada 9. Hola. Hola, niño. Sí, ¿tu nombre? Brígido Acosta. Brígido. 030. 630, anotado. Encarar la ruta como un pro con la Pickup Jean. La Pickup Jean 4x4 en su versión automática, confort y tracción, tan solo $29,990. Escribinos al 021-519-1000 y agenda tu test drive con el respaldo de Chacomero Automotores. Vamos por la llamada 10. Hola. Sí, ¿tu nombre? Neri González. Neri, últimos 3, Neri. 756. 756. Completamos allí los 10 oyentes. Nos vamos a hacer 20. Hacemos 20. Unos cuantos más, Gustavito. Hola. Jorge. Señor, ¿tu nombre? Jerónimo Muñoz. Últimos 3. Jerónimo.
985. 985, anotado. Ahora sé un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado en la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Más oyentes participando de los premios de Toyotoshi. Hola. Hola, niño. ¿Cómo estás, Mario señor? Vareiro. Últimos tres, Mario. 649. 649, anotado. Noticia de último momento. Vení y aprovechar la imperdible feria de vehículos de recién importados. A Class Motors tiene para vos hasta el 27 de marzo. Acércate a nuestra casa central, Avenida Eusebio Ayala, 4623, o buscanos en redes sociales. Class Motors, una decisión inteligente. Hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Mario Delgado. Mario, último 3. 102. Correcto, anotado. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi RI 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Panchito López, teléfono 021-607-731, al WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Más oyentes, hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Humberto Gómez, 765. 765, anotado, Humberto. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 021-220-737 al 8. Ferropar S.A., 42 años construyendo contigo. Más oyentes, hola. Hola, Jorge, ¿qué tal? Bien, ¿tu nombre? Pedro Velázquez. A ver, 333. repetime, por favor. Pedro Velázquez. Correcto, 333, anotado. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Vamos por la llamada 16, hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Oscar Cubilga, 289. Anotado, Oscar. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubichef, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola, amigos. Sí. Matías Bordón, 330. 330, anotado, Matías. En Comercial La Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva, entre Defensores del Chaco, y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Vamos por la llamada 18, hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Cristian de la Cruz. Cristian, últimos 3. 237. Correcto. La Plata Empeños, de la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Hola. Hola. Sí, buenas tardes. ¿Su nombre, señor? Ramón Gauto, 347. 347, anotado, Ramón. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Y ahora llamada 20 y hacemos el sorteo. Hola. Héctor Agüero, 597. 597, anotado, Héctor. Comprá a precio mayorista. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Ingresá a nuestras redes sociales arroba el Ahorrazo Super Mayorista y entérate de los aliados. 4 serán los ganadores de las mochilas de Toyotoshi, que incluyen unos premios fabulosos, allí ideal para disfrutar ya el fin de semana o la Semana Santa, allí con productos como chocolate, por ejemplo, Francisco, chocolate, chocolatada. Exactamente. Productos comestibles. Muy bueno, de primera línea. Dulces. De primera línea, sí. Vamos con el primer ganador. Carlos nos va a sacar alguno y otro Germán, o Germán nos saca, ahí está. Sacó los 3. 4. El número 3. Atención, ganador 3. Ángel Barrios, el primer ganador. Ángel Barrios, 802, el primer ganador. Que no paren la fiesta. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000 o a nuestras redes sociales de la Caja Mutual. Entonces son 4 de Toyotoshi en el primero. Así mismo. Vamos primero. al segundo. Ahora el segundo ganador. Número 8. 8.
Guillermo Cáceres 854. Guillermo Cáceres es el segundo ganador. Qué bueno es sentir esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible con el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien parada. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. Vamos por el tercer ganador. Número 1. Luis Aquino 549. Luis Aquino es el ganador. Inscribite en la UTIT y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utit.edu.pi. UTIT, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin Fronteras. El siguiente, el cuarto. Número 9, niño. 9. Brígido Acosta 630. Brígido Acosta 630. Reiteramos los ganadores. Luis Aquino 542, Ángelo Barrios 802, Guillermo Cáceres 854 y Brígido Acosta 630 son los 4 ganadores de los premios de Toyotoshi, es decir, las mochilas. Tienen que retirar hoy en horario de oficina hasta las 19 aquí en el edificio Telefuturo Monumental o mañana por la mañana, igualmente aquí en O'Higgins, en esquina Andrade. Luis Aquino, Ángelo Barrios, Guillermo Cáceres, Brígido Acosta, los ganadores. No hay que revisar el VAR, es otro golazo de Lactolanda. Lactolanda ganó por 10º año consecutivo el Top of My, categoría yogur Lactolanda. Primeros en tu mente, en tu preferencia. Bueno, ¿qué tenemos entonces los ganadores, niño? Son los siguientes: Luis Aquino 542, Ángel Barrios 802, Guillermo Cáceres 854 y Brígido Acosta 630. En el edificio Telefuturo Monumental están sus premios. Y para que los productos no se desperdicien, Edgar Hermosilla Pasá, cédula 854, hasta las 5 de la tarde, ganador de los productos de Lactolanda. Si no, es un desperdicio no tener que llevar los productos Lactolanda. Hasta las 5 de la tarde, por favor. ¿Cómo te va, Pablo? Arturo, todo bien, gracias a Dios. Bueno, con Pablo Aguilar, contanos la reflexión que te deja en la pausa del campeonato hasta aquí Luqueño, contanos. Bueno, creo que regular, ¿no? Podríamos decir así, ¿no? Se nos escaparon partidos importantes que prácticamente lo teníamos amarrado, ¿no? Pero no quiso ser. Creo que los otros partidos salieron a la perfección lo que buscábamos y bueno, te puedo decir que fue, digamos, un primera rueda regular para nosotros. Falta un partido por terminar, pero el equipo está bien, está motivado, está contento por lo que se logró también el tema de la Sudamericana. Así que bueno, al comenzar, digamos, la segunda rueda, sabemos que no hay margen de error y tenemos que seguir peleando. Pablo, y decías el tema de la Sudamericana, ahora juegan el miércoles ante Trinidense y después ya es partido seguido, porque en realidad juegan miércoles, domingo con esa frecuencia ya casi hasta el final del semestre. Así mismo es, o sea, creo que va a ser importante, ¿no? Trabajo también que venimos haciendo, estamos haciendo como reforzar un poquitito, digamos, en la parte física también, que va a ser fundamental para todos estos compromisos que van a venir, ¿no? Tenemos también hace rato que uno venía en Luqueño teniendo un plantel, digamos, un poquito amplio y bueno, ahora tenemos, digamos, recambios también importantes y bueno, todos tenemos que estar a la par, digamos, de estos compromisos, porque son compromisos muy importantes, como te dije. Nosotros no tenemos que deshacernos en ningún compromiso, tenemos que afrontar, digamos, de igual a igual torneo local y torneo internacional también. Pablo, este parate que van a tener este fin de semana, ¿cómo lo tomaron ustedes? ¿Para bien, para recuperar, para trabajar en algunos aspectos? ¿O tenían la idea de seguir compitiendo para no perder ese ritmo de partido que venían teniendo? La verdad que bastante bien también, ¿no? Pues teníamos jugadores ya tocados que venían con molestias y bueno, este parate nos ayuda también para recuperar a esos jugadores, ¿no? Y como te dije, tocar un poquitito también el tema físico de 2-3 días metiéndole, digamos, físico, porque si venís jugando seguido no lo puedes meter. Y creo que vino de buena manera para esos trabajos, ¿no? Después vamos a ver, ojalá que
digamos, en el ritmo también se vea, digamos, cuando comencemos otra vez la competencia, que ya en unos días prácticamente va a ser el partido ya otra vez de Trinidense. Así que ojalá que en esos partidos también se demuestre la misma dinámica que venimos demostrando nosotros. Para demostrar esa dinámica uno tiene que estar físicamente bastante bien y bueno, se tocó un poquito también en ese aspecto, digamos, en lo físico. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, seguiremos charlando. Éxitos, Pablo, gracias como siempre. Muchas gracias, saludos a todos. Adiós, Pablo Aguilar. Dolor de cabeza, rodillas, pies y tobillos, Quitadol Plus, combina ibuprofeno y paracetamol para cada dolor. Hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es el Asca, nuestra calidad, su seguridad. Pues digo, tengo mucho, Carlos, quité por tu culpa, ¿eh? No, nada que ver. Sí, hay que salir jugando el tema. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales, empedradas con salida a rutas importantes. Nueva Italia, Exceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Trajiste el tema del error del arquero o no fui yo? ¿Qué? ¿Y qué? Vos comenzaste el programa con... según el término de Víctor Villar, las 2 cagadas se mandaron, ¿verdad? Y sí mataron los goles. Ahí está. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27,990. Pedí tu test drive en Casa Matriz República Argentina, Casi José Martí. Redes sociales, @Renault Santa Rosa PY. Renault, una marca del Grupo Santa Rosa. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes. Con Pedro Saraya, contanos, Pedro Ameliano. Hay un jugador de Ameliano que se va a Bolivia, Diego Barreto. Sí, señor, así es. El día de ayer lo hemos hablado con el jugador, conversó conmigo. Yo creo que siempre el jugador, cuando tiene una oferta, y siempre sea beneficiosa para la institución, en este caso, o para él mismo, porque no es fácil hoy día tener esa posibilidad de una oferta. Y bueno, lo conversamos con el jugador, lo he hablado con el presidente, y bueno, lo deseamos el mayor de los éxitos para el jugador. Pedro, ¿se va a Oriente Petrolero, Barreto? Sí. Yo creo que siempre, en este caso, de la talla de un jugador como Diego Barreto, que siempre hemos dicho, es un jugador excepcional. Más allá de que en los últimos partidos, 2 a 3 partidos, no estuvo jugando, se confía en el profesional paraguayo que pueda ir representando de la mejor manera. Y bueno, y con Pedro, y ahora viene Tacuaré en cancha de Luqueño el 27 de marzo. Sí, tenemos un partido final, como lo fueron los anteriores, en el cual hemos salido victoriosos, en otras no. Repetir siempre lo bueno que hemos realizado y bueno, ir mejorando siempre, sabiendo que el equipo también en Tacuarí es un equipo que necesita sumar, y nosotros necesitamos siempre sumar y ganar en confianza, pensando siempre en la competencia que se avecina. Pedro, y en el caso de tus lesionados, ¿cómo venís en estos días? ¿A quiénes tenés en duda para el próximo partido del miércoles? No, realmente están todos disponibles. Son jugadores que están teniendo siempre su posibilidad de juego en reserva o en primera, y hoy podemos decir que no tenemos lesionados. Pero el tema de los refuerzos, ¿ya te confirmaron algo? Los 2 que estaban viendo. Y se está complicando. Lo hemos hablado y estamos hablando diariamente con el presidente en el entrenamiento y vía telefónica, del cual no sabemos si vamos a contar con estos refuerzos que tenemos en mente. Pero bueno, uno siempre trata de reforzar, así lo hemos dicho con el presidente, si la gente que tiene que venir o tiene que ser mejor de la que tenemos. Y bueno, hoy saber de que para nosotros son lo importante, son más importantes lo que estamos teniendo. Bueno, y el 2 de abril ante Paranaense en Cancha Cerro. Sí, un equipo que denominado el más fuerte en los papeles, en el grupo, pero bueno, sabemos que el fútbol 2 más 2 a veces se convierte de otra manera, y bueno, con nuestras armas, con el equipo que ha demostrado siempre jugar bien los partidos que son difíciles, y la importancia de saber que jugamos en casa. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias, Pedro Sarabia.
Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte con esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasás el fresco paraíso. En segundos, salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stance Ionit y olvídate del calor Tokio. Aprendidos a tu vida. Muy bien. Marcos Rivero, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, con Marcos Rivero el miércoles juegan ante el Luqueño. Contanos, ¿cómo anda el Trinidense? Contanos. Bien. Realmente venimos un poquito en alza. Estamos en un lugar en la tabla en la que no queríamos estar, ¿verdad? No era lo que queríamos para este campeonato, pero se presentó de esa manera y lo importante es que hoy día estamos levantando en cuanto a nivel de fútbol. Estamos futbolísticamente mejorando, que es lo positivo. Marcos, por sobre todo la última imagen en cancha de Guaraní, ahí era un trinidense bastante parecido a lo del año pasado. Si bien es cierto, el partido estaba complicado al comienzo, a partir del penal, ustedes marcaron esa diferencia. Es más bien a partir de ahora repetir ese rendimiento para seguir obteniendo resultados. Sí, totalmente. El partido antes de Guaraní también, creo que por momentos, por pasaje del partido lo hemos hecho bastante bien ante Olimpia. Se nos escapa el resultado en el tramo final y contra Guaraní creo que mejoramos bastante eso. Y supimos mantener también el resultado hasta el final. Creo que futbolísticamente, como dije, venimos mejorando, que es algo muy positivo para nosotros y creemos que de hoy en más seguiremos por ese camino, ¿verdad? Empezó a encontrar un funcionamiento también, salió de esa serie de resultados que no estaban llegando, Marcos, y a partir de ese funcionamiento también el equipo se fue haciendo mucho más fuerte. Claro. También pasamos por momentos complicados, ¿verdad? En cuanto a nivel internacional con la eliminación, pero no fuimos superados en demasía, vamos a decir. Creo que fue un partido parejo en cuanto a resultados, ¿verdad? Pero lastimosamente nos quedamos fuera. Nos ayudó también a que nos sepamos complementar mejor en el campo, y hoy día creo que estamos mejorando, como dije recién. Eso es lo positivo. Venimos también en el plano local sumando de a 3 ahora. El anterior lo empatamos ante Olimpia y, como dije recién, eso es lo positivo para nosotros, ¿verdad? Marco, ¿cómo tomaste la repercusión de la Argentina cuando hablan de Trinidense, que tiene estadio para 3.000 personas? Salió y habló el presidente, tuvo también en los medios argentinos un espacio importante las palabras de Rieder. Decía que muchos de ustedes como que motivó que Boca esté en el grupo en la Sudamericana. A nosotros nos motiva bastante. Todos los futbolistas capaz que en algún momento quisieran jugar con Boca, ¿verdad? Es un equipo grande en el mundo y a nosotros no nos molesta lo que ellos dicen o lo que piensan. Sí, total, es cierto, ¿verdad? Nosotros no tenemos un estadio enorme, tenemos un estadio para pocas personas, pero en el campo de juego es diferente. Son 11 contra 11 los que entran y todos en pareja ahí, ¿verdad? Nosotros no, siempre, sea cual sea el rival que nos toque en Copa, siempre vamos a partir atrás. No nos molesta eso. Y bueno, la posición de Marcos Rivero, experimentado, trinidense, lo que aportás al fútbol y que podés dar mucho más todavía. Gracias, Marco, muy amable. No, muchísimas gracias, un gran abrazo ahí para todos ustedes. Gracias, Marcos Rivero. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. ¿Qué hace que nuestra universidad sea única? Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Y recordamos que el miércoles recién se reanuda el campeonato con los dos partidos entre Tacuarembó y Meliano, que juegan en Luque a las 18, y luego Trinidense Luqueño, va al Martín Torres, Deportivo Luqueño 20:30. Después se vuelve a parar el torneo, jueves y viernes no hay actividad. Sábado y domingo se retoma todo. El sábado día para Olimpia y Cerro, los dos coincidentemente el mismo día. Cerro ante Nacional en La Hoya y Libertad ante Olimpia en la Huerta. Son dos lindos partidos que se vienen la próxima semana en el torneo local. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguro es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y cualquier lugar. Por eso, en Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Mario Vareiro, fiel oyente, un saludo para el reporte de sintonía. ¿Quién? Mario Vareiro. Mario, saludo a Mario Parado. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Bueno, y tenemos la llamada de Guasani, Víctor. Sí, 0971-10-8010, 0971-10-8010. Que es lo que vamos a ser muy criticados hoy porque fue el debate muy kilomeado. ¿Por qué? Estuvo bien. Arrancó Pancho nuevamente. Pancho. Sí. ¿Qué es lo que tiene que ver Pancho? No.
¿Por qué va a comenzar Pancho? El tema de la selección. No. Aquí se propuso algo y se debió. Sí, Cada nos fuimos a otro lado, se me quiso ir cambiaste por un esa lado y se tabla. fue por otro lado. El lunes vamos a hablar del tema de la tabla y los rendimientos de los equipos con de la tabla hay que hacer. El lunes juega la selección Con la paraguaya tabla. ante Rusia. No, pero antes. Por el mes Ahora de la Semana explican Santa, ustedes el la programa promo... entonces. Perdón, discúlpame, comenzamos de nuevo. Por el mes de la Semana Santa, la promo Kumo Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos para automóviles, camionetas y utilitarios. Visítanos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Desde que llegué me dijiste que era democrático esta mesa. ¿Por qué veo cambias? ¿Qué yo voy a cambiar? Ahí El desorden es democracia. otra cosa. Acá niño, él, todo espera, vemos- te voy a dedicar Napoleón y vamos a entendernos de una vez por todas. Voy a dedicarle a Carlos Quise una democracia mal entendida. Eso es lo que dice Carlos, es una democracia mal entendida. Si quieres que algo se haga, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión. Este programa tiene un responsable. Si quieres que algo se haga, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión. ¿Qué pasa? Muy buenos días a todos los que me conocen y me recuerdan. Feliz viernes. Hoy se chupa por orden superior. Muy buenos días. ¿Y por qué le recordar a tu general el Soner? ¿Para qué me pones conmigo acá, Gustavito? Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. 1333. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Diseñamos productos financieros como créditos, ahorros y tarjetas de crédito, beneficios sociales que te harán cumplir objetivos personales y profesionales. Universitaria, socios de tu vida. Cafa, en síntesis, la selección paraguaya no le juega malo a nadie. No se entiende nada. Es lo que se le juega a todo. ¿Qué dice? Y vamos por el cuarto mundial que nos quedamos afuera. Y contra Rusia va a ser un desastre. Qué pesimista. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slot mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobrá en el Casino Slot del Sol. Una pregunta para el señor Carlos Quise. Imagínate una pelota filtrada por Cacu Romero para Almirón, donde Almirón en medio de dos o un zaguero domina el balón a 3 metros de la media luna. Tiene que aprovechar su velocidad y conducir al arco contrario, o entrar al área y buscar un remate. La misma jugada para Sosa y Enciso. ¿Quién cree usted que podría culminar esa jugada? Si en la cabecera del área debería rematar al Mirón porque le pega bien con comba, le pega muy bien a la pelota. Depende de la posición. En habilidad ganan los otros. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemi, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñemby, Paraguay. 1335, Víctor Villalba. Hola Arturo. ¿Y Darío? Darío está de vacaciones. Con Kenton tienes más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Por favor, a los oyentes que sean audios de hasta 20 segundos, porque veo 1 minuto y medio, es decir, como 1 minuto y medio muchísimo 1 minuto y medio. para pasar. Arturo, vos sos peor que la mujer, será. No le queda dar la razón a los muchachos. ¿Qué dice? Que sos peor que la mujer. ¿A quién dijo? Que nunca le ¿Por vas qué? a dar la razón a los Y muchachos. si se debate, cada uno tiene su opinión. Llevan por tanta sabaiza. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DH, laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llamanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Esa pregunta que hizo el oyente, ni Einstein siendo paraguayo va a resolver. Indalco Seguridad Industrial, zapatones, Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. ¿Cómo te va, Anthony? Buenas tardes. Arturo, ¿cómo te va? Un saludo para vos, tu compañero y toda la audiencia. Bueno, contanos el tema nacional. Hoy, el presente, hay que recuperarse en el plano local. Ahora viene la competencia internacional, que de hecho ya entraron en la Libertadores Sudamericana.
Contanos, y Cerro Porteño el próximo sábado, el otro sábado. Hola. ¿Me escuchaste, Anthony? Sí, te escuché, se entrecortó nomás. Perdón, discúlpame. No, por favor. Tu respuesta en el presente nacional, campeonato, Cerro sí. y la Sudamericana. Sí. No, bien. Vamos, tenemos que revertir el momento. Tenemos un momento complicado, obviamente, a veces no podemos esconder eso. Pero eso es parte de este trabajo, de este fútbol, así que no hay otra manera sino trabajar. El autoanálisis, la manera de solucionar, de resolver, y no hay más que trabajar, ¿verdad? No hay otra situación o otro camino, sino dar. Se corta la comunicación. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2 o al WhatsApp 0981-434-732. La mejor opción para instalar su industria, depósito o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Sí, Anthony, retomamos, ahora te tenemos de vuelta. Decías el tema de cómo quedó el grupo después de la semana anterior y por sobre todo recuperar la confianza para que vuelvan los resultados de Nacional. Aclarar, ¿verdad? Que ese es un momento difícil, que eso uno no se va a escapar de la situación y de las responsabilidades que cada uno tiene, porque ese es nuestro trabajo, pero obviamente el fútbol te da esto, tenés que, con trabajo, como generalmente el futbolista se revierte las cosas, es con trabajo, con esfuerzo y obviamente mirar para adelante, ¿no? Sabemos que fue de este parate para atrás fue difícil, no fue bueno y sobre todo reconocer eso y trabajar en base a los errores que se vienen cometiendo, ¿verdad? Sí, aparte ya el calendario no da mucho para lamentarse porque es partido seguido, cada 3 días prácticamente van a jugar a partir de ahora entre Sudamericana y torneo local. Así es, el fútbol hoy está bastante acelerado todo por el tema de los calendarios, o sea, el tema del calendario realmente, y hay menos tiempo de corrección, hay menos tiempo de trabajo para en algunas situaciones de, qué sé yo, corrección individuales, grupales, en todo sentido, pero se tiene que poner el esfuerzo, se tiene que poner la dedicación en ese sentido, y sobre todo cambiar, mejorar. No hay otro camino, esa es la verdad. Anthony, lo último que te quiero consultar, te comento, hace un par de días hablábamos con el presidente de Nacional y él directamente decía, sin que le preguntemos, lo del respaldo y la continuidad de Juan Pablo Pumpido. Eso también hace bien al grupo para no generar inestabilidad, el hecho de que de un próximo resultado dependa que sí o no el entrenador. Obvio que sí. En este momento realmente acusarle a un entrenador a veces sería un poco no tendría un poco de sentido, ¿verdad? Porque no hay que escaparse a la responsabilidad. Cada uno sabemos que en los últimos partidos no fueron, el entrenador no entraba a jugar, eran los compañeros, y eso es una verdad, eso no podemos escapar. Y como te dije al inicio, ¿verdad? Sabemos nuestra responsabilidad, sabemos lo que hacemos mal y lo que hacemos bien, pero sabemos que eso es parte de este trabajo. Obviamente que se sostenga el proyecto sería bueno, porque ya sabemos a lo que vamos a jugar, sabemos a lo que vamos a entrenar, y independientemente del resultado a veces que no se dan por A o B situación, gran parte de un proyecto a veces el jugador es el que decide, mal, bien, y a veces no se dan, ¿verdad?, los resultados. Pero creo que es bueno escuchar eso del presidente y bueno, mirar obviamente que esto se tiene que mejorar y enderezar, ¿verdad? Gracias por el tiempo como siempre, Anthony. Listo, hasta luego. Anthony Silva, arquero de Nacional.
Ya mismo declarás hoy, pasá por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortizer y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Beef con la garantía de la cooperativa Chortizer. Carga Supra 95 aditivada, más octanos al mejor precio. Mantener limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada, insuperable. Copetrol, vamos. ¿Qué? No. ¿Y qué señor hiciste? Es que le envié algo nomás. Que hágalo con mímica, Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Las mejores marcas, Keco, Santec, Positron, Erimark, lo que la fábrica no te dio. El equipo en el mundo que más gastó los últimos 10 años, ¿sabes quién fue? Chelsea, 2.500 millones de euros. Y no consiguió cuánto recaudó? grandes títulos. No, sí, ganó 2 Champions, ganó Chelsea. En los últimos tiempos. Tengo el dato, Y pero 2021 pero ganó hace la solo Champions. sobre lo que vendió y lo que recaudó. Quedan un déficit de 1.000 y piquito de... Y ahora distinguido en Wembley y René Guita. ¿Sí? ¿Ya viste en las redes lo que dice? No. ¿Cómo vi. entra? Pues el escorpión. Sí, pero ¿viste cuando entra lo que hace? No vi. Y ahí, fíjate, el René Guita entrevistado, se llevó toda la atención. Te contamos que Control es el preservativo número 1 ganador del Top of Mind 2024, el que está presente en la mente de todos cuando pensás explorar tu sexualidad de manera segura. Tu primer pensamiento es Control, ganador Top of Mind 2024 en tu mente, en tu preferencia. Vamos con lo del WhatsApp ahí, yo, Víctor Villalba. Vamos al repaso, tenemos muchos más. Escuchamos. Carlos, quise, porque vos no dirigís lo que así, como hablar, vos sos el que sabes todo. Cubiertas Yokohama, mejor relación, precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del Grupo Toyotoshi. Puta bigote, echan de a chupetín de ajo y yogur de ajenjo, o sea, qué puta echan de bigotín. ¿Y sabes qué te iba a dedicar lo que dice Ricardo F? Ponerme un de hermanas, de prima, ve. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloque A, pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Preguntan a de primas, de hermanas, ve, y Ricardo F. Preguntan a de primas. Bueno, y así en todo Así el mundo mismo. es así. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Comandante, todos los equipos del mundo están equivocados según quise, porque en todos los equipos del mundo sus laterales hacen los laterales. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad, con carreras acreditadas por la ANEAES, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede central, España 330, San Lorenzo, Unisal. ¿Qué debería de hacer Nacional con Anthony, que le privó de $3 millones con el gol que le entró la vez pasada? Cantaria, S.A. expertos en pisos cerámicos y porcelanos, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baños, griferías y mucho más. Consultas al 0972-555-330, Charles de Gaulle 2034, Asunción. Aquí mirando un recorte del por qué se juega en Londres el partido entre Colombia y España es debido a la gran cantidad de colombianos y españoles que residen en Inglaterra. Más de 160.000 colombianos y más de 190.000 españoles. Aproximadamente 350.000 entre colombianos y españoles. Por eso el partido va a Wembley. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Cuando yo digo el lateral, es porque digo cuántas veces van a ver todavía que agarra, le espera que venga el lateral, recibe la pelota y no sabe a quién sacar porque está todo marcado. Si agarra cualquiera y el lateral se coloca para recibir, ya agilizás el juego. Vení a Bristol y lleva tu aire Split con instalación gratuita. Deja de sufrir y pedí el tuyo ahora mismo. Sin entrega inicial, escribinos al 0991-670-000. Compra online en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bigote, mi hermana que está de Buen Pastor también dice que es de úlcera. Aprovechar los megas descuentos en Punto Farma. Hoy viernes 22, aprovecha todo en Punto Farma.
¿Sí? Aprovechemos lo que hay en Punto Faro. Y lastimosamente el próximo candidato a Judacay sería Anthony Silva, lastimosamente. Y después le sigue Arturo. ¿Qué dice el oyente? Comandante, que chupa media ese Germán. Vos decís cualquier cosa así de cualquier tema y él, sí, es cierto, sí. Qué loco. Cierto. La mejor forma de renovar es hacer ese viaje que tanto venís deseando con tu tarjeta de crédito. Bancot paga tu viaje soñado hasta 18 cuotas sin intereses. Disfruta del destino de tus sueños. Bancot, crece desde la raíz. Y Cafa dijo, pero ganó. Lo que vale es el resultado. Me va a preguntar algo a Jorge Pistolas, perdón, Giorgio. Me va a preguntar cómo va a salir Paraguay, Rusia. Y no es por nada. Con tus compañeros son más tóxicos que con la AGT. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Llámanos al 569-9000 o ingresa a tupi.com.py. Boyani, Músicos del Chaco, la gente sabe. Hablando de Rusia, viene a ganarle 4-0 a Serbia con un detalle. A los 21 minutos de partido fue expulsado un jugador de Serbia y allí marca la diferencia. Penal, expulsión, 1-0 y a partir de allí en el segundo tiempo ya llegaron los goles de Rusia. 4-0 le ganó a Serbia. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter te ofrecemos los mejores precios minoristas y mayoristas con una gran variedad y calidad asegurada en todos los productos. En Casa Grutter siempre salís ganando. Comandante, Ricardo F. ahora aporta más que antes cuando estaba en el programa. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Buenas tardes a la mesa. Agregando lo que dice el profe Quise, el factor sorpresa en el lateral. No hace falta que el lateral, justo el lateral, tenga que tirar el lateral. Cualquiera puede tirar y así sorprender y crear una opción de gol, creo yo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa SRL. ¿Con qué facilidad Víctor le condena a un jugador por un error, hasta en un tono de burla? Eso es lo que me impresiona. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hacé tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes. Por un 50.000 más ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate de más de la promo siguiendo a energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Hoy está de cumpleaños Emilio López de la ciudad de Orqueta, 76 años. 76 años. Eric López, muchísima felicidad en la ciudad de Orqueta. Fiel oyente, felicidades, Emilio. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Arturo, ¿te gusta más quilombo será? Recuperal AZ Hombre, nuevo multivitamínico para sentirse más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. A redes sociales, @RecuperalPI, Recuperal AZ Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Arturo, cierto, pero la Gustavito por oro y ya vamos por una travesti cuera. ¿Qué dijo el Rabetti? ¿Que se come el Rabetti? ¿Con quién? ¿Quién se come el Rabetti? Sí, es cierto que Gustavito a los ¿Y para qué se dice con eso? Pregunta, no hay pregunta. Supuestamente yo pedí su servicio, usted me está ahí por nada, pero Rabetti a Gusta. Escuchando el partido, viendo una película o serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probala en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. ¿Qué tal, comandante? A Matías Segovia, ¿en qué puesto le podríamos poner en la selección? Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugos Suco, vienen en sabores para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Probá jugos Suco. Arturo, con Carlos Quise vio esa mesa clasificada al mundial. Y su Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su Seguros Chaco.
Que no quede ni uno solo, vos le dedicás. A nosotros nos dedicó. Germán, tenés que tener un perrito chihuahua ahí a tu lado. Cuando vas a opinar, ya le va a responder allá a Víctor. Tenés razón. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Aquí veo la familia, hasta el perro vino para la albirroja. Yo no me muero el perro. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, la calidad desde su origen. Comandante, Carlos Alberto Quise y Germán Cafa, ¿cuándo van a cobrar su apuesta ganada? ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Carlos Alberto Quise. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ese es el porcentaje, ay, 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 que patea ranchera. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Eso mismo con mi apuesta. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Muchachos, podría mandar saludos a la Liga Piayense que hoy está de aniversario. La Liga Piayense de Deporte está de aniversario. Muchas felicidades. Muchas felicidades. El Pat Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo, frutica, agregás hielo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra, Fortín, la auténtica tradición. A Carlos Quise pico que le va a calentar nada, si mañana es sábado, o sea, rascar los huevos en su casa y ustedes trabajando. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Te extraña nomás? No, te necesitas descanso, está en todos lados está eso. Comandante, ya pues, ya te lo gané. ¿Pae? Ya. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151-0982, 104-287. También estamos en Instagram como Cerámica-Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Hola Arturo, ayer nadie supo responder la consulta que hiciste sobre Almirón. Carlos Quise ya te explicó el post, pero no te supo explicar por qué nadie pudo haberle descubierto antes a Almirón en Cerro. Ah, cierto. La vida es como un partido y cada meta cumplida es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Como siempre, Rubín. Qué tipo pedante sos, Gerard. Pedante. Midea Off, los mejores descuentos en los productos más solicitados. Prepárate estas semanas. Santa Horno Vidas a tan solo 549.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Arturo, la contratación de Carlos Quise, clase A para tu mesa. Felicitaciones. Llegaron los imbatibles en Supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Y bueno, nos vamos entonces. ¿Qué hora tenés vos, Germán? Bollo, 55. Hola, rico bollo casero, bollo de crema, dulce de leche, bollo. Hay todavía audio en espera. Un poquito más. Arturo, chau. Tenemos otro. Qué grande, Gustavito, papá, con tu voz de fondo. Indiscutiblemente te mereces un aumento salarial, papá. No. Vos sabés que no escucho al lado izquierdo. Vos sabés que ese te descansó Cafa. Vine al lado izquierdo. Al lado izquierdo, ya, bócalo, al lado izquierdo dijo. No, escucho al lado izquierdo, dije vos a mi izquierda. Cuando se trata de ese tema no escúchalo en ningún lado. Bueno, y así, en todo el mundo, es así. Arturo, para reírnos un poco, llamale a Cardona. El tiempo me va a dar la razón, se van a acordar de mí. Este es el Olimpia que todos queremos. Cada vez va a ser más difícil ganarle al club con más amaños. Bueno,
Nos vamos entonces, poner nomás. Último. Comandante, ¿será que Angelito ya hizo su chipa para Semana Santa? Ya pasó, no escucha el programa. No sé qué es lo que, no sé cómo lo que... Voy a salir ya, esperana. Este tiene menos paciencia que vos, Bien. Se enojó con la GPS. voz, con el GPS. ¿Y vos, quién es lo que te ríe? Igual, Lo dejó la caña. Macho vino con mucha licencia. A la posta, bueno. Para cambiar rostro, la otra vez estaba con cara de... Ey. Bien, oye, vamos a tomar un vinito, Calora. ¿Cuál Pancho que el de ayer, anteayer o el de hoy? ¿Qué es cierto? Ayer estaba. Y anteayer ni qué decir, Y que yo tengo la culpa, yo que... No, y nosotros tenemos la culpa de... ¿De qué? Yo sé cómo soy, no tengo los días como vos, unos sí, otros no, unos sí. Yo no soy yo soy noni, ¿cómo dice? Padre o que jugamos nosotros. No, yo no. Lolito, tenemos 3 minutos, calentamos el ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente. Calentamos. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. ¡Ja! Si el amor que te doy es suficiente, porque te acercas abrigada hasta los dientes. Tú me contestas que presientes y presientes. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. ¿Viste? En 3 minutos calentamos el ambiente. Calentamos. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. Hoy somos 2 y el amor es suficiente, porque yo siento lo mismo.